Capítulo 17. Recuperación. Un fanfic de Harry Potter. La enfermería de Hogwarts nunca había albergado una reunión tan inusual. Madame Pomfrey había transformado rápidamente el espacio en una especie de sala de interrogatorio médico, conjurando sillas adicionales mientras mantenía a sus pacientes bajo estricta supervisión mágica. Mike yacía en una de las camas, con el torso vendado y conectado a varias pociones de sanación que goteaban lentamente a través de tubos etéreos. Sus costillas rotas estaban siendo reparadas gradualmente por magia, pero el proceso era lento y doloroso. Madame Pomfrey había insistido en que no se moviera más de lo absolutamente necesario. La hemorragia interna está controlada, murmuró la enfermera, revisando sus hechizos de diagnóstico, pero estas lesiones son severas. ¿Un basilisco, realmente? Movió la cabeza con desaprobación. En mis 40 años aquí, nunca había visto heridas por veneno de basilisco en un estudiante vivo. Susan ocupaba la cama contigua, aunque su condición era más de agotamiento extremo y trauma psicológico que de heridas físicas. Había perdido considerablemente peso y tenía ojeras profundas, pero los hechizos de nutrición ya estaban trabajando para restaurar su salud física. Neville ocupaba otra cama médica, con el torso descubierto mientras Madame Pomfrey terminaba de suturar mágicamente un corte particularmente profundo que se extendía desde su omóplato izquierdo hasta la mitad de su espalda. Tenía múltiples cortes menores en brazos y piernas, todos vendados apropiadamente, y varios moretones que ya estaban comenzando a sanar con las pociones. Ron se había acomodado en una silla junto a las camas, con solo vendajes menores pero en condiciones relativamente buenas. Daphne había insistido en quedarse, posicionándose protectoramente cerca de la cama de Mike. Madame Bones había traído consigo a dos aurores senior. Kingsley Shacklebolt, un hombre alto y calvo con un arete de oro, y Rufus Scrimgeour, un mago de aspecto severo con cabello gris desaliñado y una expresión que sugería que había visto demasiado en su carrera como auror. Lo que ninguno de ellos sabía era que un pequeño escarabajo verde se había colado en la enfermería, escondido cuidadosamente en un ramo de flores de recuperación que había aparecido misteriosamente en una de las mesas auxiliares. Muy bien, comenzó Madame Bones, sacando una pluma de notas automática y un pergamino oficial. Antes de proceder con los detalles de lo ocurrido en la cámara, necesito verificar el estado de mi sobrina. Se acercó a la cama de Susan, y por primera vez desde que habían llegado, su expresión oficial se suavizó considerablemente. La temible cabeza del departamento de aplicación de la ley mágica se transformó momentáneamente en una tía preocupada. Susan, cariño, dijo gentilmente, tomando la mano de su sobrina. ¿Cómo te sientes? Hemos estado terriblemente preocupados. Cuando recibimos la carta de la profesora McGonagall diciendo que habías desaparecido, Susan apretó la mano de su tía, lágrimas frescas rodando por sus mejillas. Tía Amelia, lo siento tanto. Yo, no pude controlarlo. Él me obligaba a hacer cosas terribles. ¿Quién te obligaba, querida? Preguntó Madame Bones, aunque su mirada se dirigió brevemente hacia Mike, sospechando la respuesta. Tom, susurró Susan. Tom Marvolo Riddle. Él estaba en el diario. ¿Qué diario? Intervino Kingsley, su voz profunda pero gentil. ¿Dónde lo encontraste? Susan se incorporó ligeramente, aceptando la poción calmante que Madame Pomfrey le ofreció. Fue a principios del año escolar, en septiembre. Había salido temprano para caminar por los terrenos antes del desayuno, necesitaba aire fresco después de una pesadilla. Mike se tensó imperceptiblemente en su cama. Sabía exactamente lo que Susan estaba a punto de revelar. Estaba caminando cerca del bosque, por donde pasan los estudiantes cuando van a Hogsmeade, cuando vi algo extraño. Había restos de lo que parecía haber sido un accidente. Ramas rotas, marcas en el suelo, como si algo hubiera caído del cielo. ¿El accidente del Ford Anglia? Preguntó Ron, los ojos muy abiertos. Creo que sí, continuó Susan. Entre los restos y la maleza, encontré un libro. Un diario negro, viejo, con el nombre Tom Marvolo Riddle grabado en la cubierta. Pensé que tal vez era de algún estudiante que lo había perdido en el accidente, así que lo recogí. Madame Bones intercambió una mirada significativa con Kingsley. ¿Y qué pasó cuando lo tocaste? Al principio, nada, Susan se estremeció. Lo llevé de vuelta a mi dormitorio y lo puse en mi baúl. Pero esa noche, tuve sueños extraños. Soñé con un chico guapo de cabello oscuro que me hablaba, que me decía que entendía lo que era sentirse sola e incomprendida. Su voz se hizo más pequeña. Comencé a escribir en el diario. Tom me respondía, y era tan comprensivo. Me hacía sentir especial, importante.
Pero gradualmente, los períodos en los que escribía se volvieron más largos, y comencé a perder tiempo. ¿Perder tiempo? Preguntó Scrimgeour, su expresión severa mostrando una preocupación profesional. Despertaba en lugares donde no recordaba haber ido. Mis manos estaban sucias, mi túnica manchada, y me sentía exhausta como si hubiera estado corriendo o haciendo trabajo físico pesado. Susan sollozó. Luego comenzaron las petrificaciones, y yo sabía, en el fondo sabía que algo estaba terriblemente mal, pero no podía recordar qué. La posesión se volvió más fuerte, murmuró Mike desde su cama, su voz cargada de comprensión. Cuanto más escribías en el diario, más control ganaba sobre ti. Susan asintió miserablemente. Hacia el final, apenas tenía control sobre mi propio cuerpo. Él me hacía escribir los mensajes en las paredes, me obligaba a abrir la cámara, a liberar al basilisco. Yo gritaba por dentro, tratando de detenerme, pero era como ser prisionera en mi propio cuerpo. Madame Bones había palidecido durante el relato. «¿Tom Marvolo Ridley?», murmuró, y Mike pudo ver el momento exacto en que hizo la conexión. «Kingsley, ese nombre, es un anagrama», dijo Mike tranquilamente. «Tom Marvolo Ridley es Ian Lord Voldemort reordenado». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Madame Pomfrey dejó de moverse, sus pociones suspendidas en el aire. «¿Estás diciendo», dijo Madame Bones muy lentamente, «que mi sobrina fue poseída por un objeto encantado por quien no debe ser nombrado?» «Por un diario encantado por él», corrigió Mike cuidadosamente. El diario contenía magia oscura muy poderosa, magia que le permitía a Voldemort influenciar y eventualmente poseer a quien escribiera en él. Una parte de su magia estaba atrapada dentro del diario, alimentándose de la energía vital de Susan para ganar poder y eventualmente manifestarse físicamente. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó Kingsley, su mano moviéndose instintivamente hacia su varita. «Porque lo confronté», respondió Mike simplemente. «En la cámara de los secretos». Tom se materializó usando la fuerza vital de Susan. «Tuvimos una conversación muy esclarecedora antes de que el basilisco tratara de matarme». Scrimgeour se inclinó hacia adelante, su expresión grim. «Necesitamos saber exactamente qué pasó allá abajo. Cada detalle». Mike miró a Neville, quien asintió alentadoramente. «Es una historia larga». Durante la siguiente hora, Mike, Neville y Ron relataron los eventos paso a paso. Cómo habían descubierto la identidad de la víctima más reciente, cómo habían seguido las pistas hasta encontrar la entrada a la cámara, el encuentro con el diario, la confrontación con Tom Ridley, y finalmente la batalla con el basilisco. Mike describió en detalle la aparición de Kael, cómo el Fénix había cegado al basilisco y le había traído la espada de Gryffindor, y cómo había usado la espada para destruir tanto al basilisco como al diario. Neville complementó el relato explicando cómo había resultado herido durante la batalla, particularmente el momento en que había intentado proteger a Susan y había recibido el corte profundo en la espalda cuando esquivó los colmillos del basilisco. «El momento en que atravesé el diario con la espada», explicó Mike, «Tom comenzó a desvanecerse. Gritó que esto no era el final, que tenía otros medios de regresar, pero luego se desvaneció completamente». Susan recuperó la conciencia poco después. Madame Bones había estado tomando notas meticulosas durante todo el relato. «Señor Potter, estas son acusaciones extremadamente serias. Un artefacto oscuro de tal poder, la posesión de un estudiante, magia que permite a quien no debe ser nombrado actuar desde más allá de la muerte». «Lo entiendo», dijo Mike. «Por eso sugiero que tomen nuestros recuerdos directamente. Pueden usar un pensadero para verificar cada detalle de lo que les hemos contado». Los ojos de Madame Bones se iluminaron con respeto profesional. «Esa es una sugerencia muy madura, señor Potter. ¿Están todos dispuestos a proporcionar sus recuerdos de los eventos relevantes?» Uno por uno, los 4 chicos asintieron. Incluso Susan, a pesar de su trauma, estuvo de acuerdo en proporcionar sus recuerdos de la posesión. Kingsley sacó varios viales de cristal especialmente diseñados para almacenar recuerdos. «Procederemos con cuidado. Señorita Bones, comenzaremos contigo dado que has estado involucrada por más tiempo». Mientras los aurores comenzaban el delicado proceso de extraer recuerdos, el pequeño escarabajo en el ramo de flores movía sus antenas con excitación. Rita Skeeter había escuchado todo, desde la confesión de posesión hasta los detalles de la batalla épica en la Cámara de los Secretos. Esta no era solo la historia del año. Esta era la historia de la década.
y ella tenía acceso exclusivo a cada detalle sórdido y heroico. Mientras observaba a los jóvenes héroes proporcionar evidencia de su increíble aventura, Rita ya estaba componiendo titulares en su mente. Exclusivo. El heroico Harry Potter derrota el legado mortal de quien no debe ser nombrado horror en Hogwarts. Estudiante poseída por fragmento del alma de Voldemort, basilisco gigante terroriza Hogwarts. Potter y amigos salvan el día, o sí, esta historia la haría famosa a nivel internacional. Mientras tanto, completamente inconscientes de su audiencia no invitada, los participantes en el drama más grande de Hogwarts en décadas continuaron proporcionando evidencia de su extraordinario valor y la amenaza que habían enfrentado. El pequeño escarabajo verde siguió escuchando cada palabra preciosa. 3 días después. La enfermería de Hogwarts había vuelto gradualmente a la normalidad, aunque Madame Pomfrey seguía fusionando sobre sus pacientes más famosos. Mike ya podía sentarse sin dolor excesivo, sus costillas sanando más rápido de lo que la enfermera esperaba gracias a sus mejoras corporales, aunque él atribuía su recuperación a tener buena constitución. Neville había mostrado una recuperación notable también. El corte profundo en su espalda ya no requería vendajes constantes, y aunque aún se movía con cuidado, había recuperado la mayor parte de su movilidad. Los moretones se habían desvanecido a un amarillo verdoso que Madame Pomfrey aseguró desaparecería completamente en unos días más. Susan había sido la que más tiempo necesitó para recuperarse, no tanto físicamente como emocionalmente. Su tía Amelia había pasado largas horas a su lado, y gradualmente la chica Hufflepuff había comenzado a hablar más abiertamente sobre su experiencia. Una semana después. El pensadero en el ministerio había confirmado cada detalle de los recuerdos proporcionados por los estudiantes. Las imágenes de Tom Riddle materializándose, el basilisco gigante, y la destrucción del diario habían causado considerable conmoción entre los altos funcionarios del ministerio. Madame Bones había personalmente supervisado la investigación, y su informe oficial había exonerado completamente a Hagrid de cualquier responsabilidad en los ataques. Más importante aún, había recomendado que Albus Dumbledore fuera reinstalado inmediatamente como director de Hogwarts. La lechuza que llevaba la orden oficial de reinstalación llegó a Azkaban un martes por la mañana, y para el miércoles, tanto Hagrid como Dumbledore estaban de vuelta en el castillo. El regreso del director. La noticia del regreso de Dumbledore se extendió por el castillo como la pólvora. Los estudiantes, que habían estado viviendo bajo la tensa administración temporal del profesor McGonagall, recibieron la noticia con alivio palpable. Mike había sido dado de alta de la enfermería ese mismo día, y no fue sorpresa que fuera convocado al despacho del director esa misma tarde. Subió las escaleras giratorias después de murmurar la contraseña, sorbete de limón, notando cómo los retratos de directores anteriores parecían más animados de lo habitual. Claramente, las noticias de los eventos recientes habían llegado a sus oídos también. Adelante, vino la voz familiar de Dumbledore desde el interior. Mike empujó la puerta y entró al despacho circular, deteniéndose inmediatamente al ver que no estaba solo. Albus Dumbledore estaba sentado detrás de su escritorio, con Fawkes posado en su percha habitual, pero había otra figura presente que hizo que Mike sintiera una mezcla de cautela y anticipación. Lucius Malfoy estaba de pie frente al escritorio, su expresión una máscara de furia mal contenida. Su cabello rubio platinado estaba perfectamente peinado como siempre, pero sus ojos grises ardían con ira. «Ah, Harry», dijo Dumbledore con calidez genuina, aunque Mike pudo detectar un destello de algo más profundo en sus ojos azules. «Me alegra verte recuperado». El señor Malfoy acababa de recibir noticias desafortunadas. Lucius se giró hacia Mike con una expresión de furia mal contenida. «Potter», gruñó. «Qué oportuna tu llegada. Espero que estés satisfecho». ¿Satisfecho?, preguntó Mike, fingiendo confusión. ¿De qué debería estar satisfecho, señor Malfoy? El señor Malfoy, intervino Dumbledore con tono educado pero firme, acaba de ser informado de que ha sido removido del Consejo de Gobernadores de Hogwarts. Al parecer, todos los otros gobernadores sintieron que había coaccionado sus firmas para mi expulsión. Los ojos de Lucius ardían con ira. Coacción. ¡Qué absurdo! Simplemente expresé mis preocupaciones legítimas sobre su competencia como director, Dumbledore. Por supuesto, dijo Dumbledore tranquilamente. Aunque debo decir que el método exacto de persuasión que utilizó parece haber dejado a sus colegas bastante incómodos. Algo sobre amenazas sutiles a sus familias si no firmaban. Mike observó cómo Lucius luchaba por mantener su compostura. Eso es, una interpretación muy creativa de conversaciones privadas.
En cualquier caso, continuó Dumbledore, me temo que ya no tiene autoridad sobre las decisiones de esta escuela, Lucius. ¿Había algo más que necesitara discutir antes de partir? Mike vio la oportunidad y la tomó. Sacó el diario negro de Tom Riddle de su mochila y lo sostuvo en alto. Señor Malfoy, dijo con tono aparentemente inocente, creo que esto le pertenece. Los ojos de Lucius se fijaron en el diario con una mezcla de shock y cálculo rápido. No tengo idea de qué es eso, Potter. Nunca he visto ese libro en mi vida. ¿Está seguro? Preguntó Mike, fingiendo sorpresa. Porque es bastante distintivo. Un diario en blanco, muy viejo, con una cubierta de cuero negro. El tipo de cosa que alguien podría deslizar en el caldero de una niña pequeña, por ejemplo. Esas son acusaciones muy serias, Potter, dijo Lucius con voz fría. Y completamente sin fundamento. Cualquiera podría haber puesto ese diario en posesión de la pequeña Weasley. Dumbledore observaba el intercambio con interés, sin intervenir. Por supuesto, continuó Mike, acercándose más. Supongo que no tendría problema en deshacerse de él entonces. Ya que no le pertenece. Extendió el diario hacia Lucius, habiendo deslizado discretamente su calcetín dentro de las páginas. Lucius tomó el diario sin pensar, claramente ansioso por destruir la evidencia. Con un pequeño pop, Dobby apareció en el centro de la oficina. El elfo doméstico se veía miserable, con sus grandes ojos verdes llenos de terror. Dobby, ordenó Lucius bruscamente, toma esto y destrúyelo inmediatamente. Lucius arrojó el diario hacia Dobby con desdén. Cuando Dobby atrapó el diario, el calcetín se deslizó fuera y aterrizó directamente en las manos del elfo doméstico. Por un momento, hubo silencio absoluto. Luego, los ojos de Dobby se abrieron completamente al darse cuenta de lo que tenía en sus manos. Dobby, susurró con asombro, Dobby tiene un calcetín. El amo le dio ropa a Dobby. El efecto fue instantáneo y dramático. Una luz dorada brillante envolvió a Dobby, y cuando se desvaneció, el elfo doméstico ya no se veía miserable y derrotado. Se irguió, con poder mágico craquelando a su alrededor. Dobby es libre. Exclamó, su voz llena de asombro y júbilo. El amo le ha dado ropa a Dobby. Dobby es libre. Lucius palideció al darse cuenta de lo que había pasado. Tú. Mocoso entrometido. Me las pagarás por esto. Levantó su varita hacia Mike, pero Dobby se interpuso inmediatamente entre ellos. Usted no lastimará a Harry Potter. Gritó el elfo libre, y con un chasquido de sus dedos, envió a Lucius volando hacia atrás hasta que se estrelló contra la pared del despacho. Lucius se recuperó rápidamente, con furia asesina en sus ojos. Pagarás por esto, Potter. Tú y tu maldita, creo, interrumpió Dumbledore tranquilamente, finalmente interviniendo, que sería prudente que se retirara, Lucius. Antes de que diga algo de lo que pueda arrepentirse más tarde. Por un momento, parecía que Lucius podría intentar algo más, pero al ver la determinación en los ojos de Dobby y la autoridad tranquila de Dumbledore, finalmente se controló. Con una mirada venenosa hacia Mike, salió a grandes zancadas del despacho, cerrando la puerta con un golpe que hizo temblar los instrumentos de plata de Dumbledore. En el silencio que siguió, Dobby se giró hacia Mike con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. Harry Potter liberó a Dobby, susurró con reverencia. Harry Potter es el mago más grande y noble que Dobby ha conocido. Mike se arrodilló para estar al nivel del elfo. Dobby, ahora eres libre de los Malfoy. Ya no pueden lastimarte ni obligarte a hacer cosas terribles. Los ojos de Dobby se llenaron de lágrimas, pero había pánico en ellos también. Pero Dobby necesita servir a una familia mágica, Harry Potter señor. Los elfos domésticos no pueden vivir solos, necesitamos la magia de los magos para sobrevivir. Es como el aire para nosotros. Mike había leído sobre esto en sus estudios sobre criaturas mágicas. Los elfos domésticos tenían una relación simbiótica con las familias mágicas, alimentándose de su magia ambiente y proporcionando servicio a cambio. Lo entiendo, Dobby, dijo Mike gentilmente. ¿Te gustaría servir a mi familia? Pero sería muy diferente a cómo eran las cosas con los Malfoy. Los ojos de Dobby se iluminaron con una esperanza desesperada. ¿Harry Potter permitiría que Dobby lo sirviera? ¿Dobby podría ser parte de la familia de Harry Potter? Por supuesto, confirmó Mike con una sonrisa. Pero en mi familia, nunca tendrías que lastimarte. Nunca te obligaría a hacer algo que no quieras hacer. Y siempre serías tratado con respeto y cariño. Dobby comenzó a llorar abiertamente, pero eran lágrimas de alegría. Dobby daría cualquier cosa por servir a Harry Potter. Dobby siempre quiso pertenecer a una familia amorosa. Los Malfoy eran crueles, pero Harry Potter es bueno y noble.
Dobby sería el elfo más feliz del mundo. Entonces, ¿quieres formar un vínculo familiar conmigo? Preguntó Mike. ¿Sí? ¿Sí? Más que cualquier cosa. Exclamó Dobby, prácticamente vibrando de emoción. Dumbledore se aclaró la garganta suavemente. Los vínculos familiares entre elfos domésticos y magos son antiguos y sagrados, Harry. Es diferente a la esclavitud tradicional. Dobby, al estar libre, puede elegir formar este vínculo por amor y lealtad, no por obligación. Dobby asintió fervientemente. ¿Sí? Es magia antigua, magia del corazón. Harry Potter debe dar su mano y su promesa. Mike extendió su mano derecha, y Dobby la tomó con reverencia. Yo, Harry James Potter, te acepto como miembro de mi familia, Dobby, dijo Mike solemnemente. Prometo cuidarte, protegerte, y tratarte con el amor y respeto que mereces. Serás mi elfo doméstico, pero también mi amigo y parte de mi familia. Los ojos de Dobby brillaron. Yo, Dobby, elijo servir a la noble familia Potter. Prometo lealtad eterna, protección, y servicio fiel. Dobby protegerá los secretos de su familia y dará su vida por Harry Potter si es necesario. Una luz dorada cálida los envolvió a ambos. Mike sintió una conexión profunda al formarse, no de dominación, sino de afecto mutuo y protección familiar. Era como ganar un hermano menor muy devoto. Cuando la luz se desvaneció, Dobby se veía transformado. Ya no era un elfo maltratado y temeroso, sino que irradiaba felicidad y dignidad. El vínculo familiar está completo, anunció Dobby con voz temblorosa de emoción. Dobby pertenece a la familia Potter ahora. Dobby tiene un hogar. Dumbledore había observado todo el intercambio con evidente fascinación. Extraordinario, murmuró. En todos mis años, nunca había presenciado un vínculo familiar formado por elección mutua después de una liberación. Harry, has dado a Dobby algo que siempre quiso. Una familia que lo ame. Mike sonrió, sintiendo la calidez de la conexión con Dobby. No era dominación o servidumbre, sino algo mucho más profundo. Familia elegida. Bienvenido a la familia Potter, Dobby. El elfo prácticamente brillaba de felicidad, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Dobby tiene una familia. Dobby tiene un hogar. Dobby protegerá a Harry Potter siempre. La familia Potter es la mejor familia del mundo. Mientras Mike observaba al elfo doméstico que ahora era parte de su familia, no pudo evitar sentir que había ganado mucho más que un sirviente. Había ganado un protector leal, un amigo devoto, y alguien que lo amaría incondicionalmente. Un elfo doméstico vinculado por amor en lugar de por miedo sería un aliado invaluable en los años por venir. Y juraba por la expresión pensativa en el rostro de Dumbledore, el director estaba llegando a la misma conclusión. Al día siguiente en el gran comedor la mañana transcurría con normalidad cuando las lechuzas comenzaron a llegar con el correo matutino. Mike estaba desayunando tranquilamente con Neville y Susan, que ya había sido dada de alta y regresado a las clases, cuando notó algo extraño en el comportamiento de los estudiantes. Las conversaciones se fueron apagando gradualmente, reemplazadas por murmullos excitados y miradas furtivas hacia su mesa. Varios estudiantes sostenían copias del Profeta Vespertino, lo cual era extraño considerando que generalmente llegaba por la tarde. ¿Qué está pasando?, murmuró Susan, notando las miradas también. Neville, que estaba sentado de cara al resto del gran comedor, palideció. Oh no, Mike, creo que deberías ver esto. Uno de los estudiantes de Ravenclaw de séptimo año se acercó tímidamente a su mesa, sosteniendo una copia del periódico con manos temblorosas. Potter, dijo nerviosamente, creo que querrás ver esto. Es sobre lo que pasó en la cámara. Mike tomó el periódico y inmediatamente sintió que su estómago se hundía. En la portada, bajo el titular sensacionalista Héroes de Hogwarts, la verdad sobre la cámara secreta, había una fotografía mágica que lo dejó sin habla. La imagen mostraba el momento exacto en que habían emergido del baño de Myrtle la Llorona, ayudados por Kael. Neville aparecía cargando a Susan en sus brazos, su uniforme manchado de sangre pero con una expresión determinada de protección. Mike estaba a su lado, sosteniendo la espada de Gryffindor, que brillaba con un resplandor plateado en la fotografía mágica. Kael volaba sobre ellos, sus plumas doradas capturando la luz de manera espectacular. Pero lo que más lo perturbó no era tanto la fotografía en sí, sino lo que faltaba en ella. Ron no aparecía, bueno, si ponías atención podías ver que se encontraba atrás de los chicos y la silueta de Susan y la tenue luz lo tapaban casi por completo. Maldita sea, susurró Mike entre dientes. Sabía que Ron aún era algo inmaduro y armaría un escándalo por esto. El artículo, por supuesto, llevaba la firma de Rita Skeeter. Mike comenzó a leer con creciente horror.
En una exclusiva sin precedentes, este reportero ha obtenido evidencia fotográfica del heroico rescate que salvó a Hogwarts de la amenaza mortal que acechaba en sus profundidades. Las imágenes, obtenidas durante la investigación oficial del ministerio, muestran el momento dramático en que Harry Potter y Neville Longbottom emergieron de las profundidades del castillo después de enfrentar al legendario basilisco de Salazar Slytherin. ¿Cómo rayos obtuvo estas fotografías?, gruñó Neville, leyendo por encima del hombro de Mike. Susan, que también estaba leyendo, parecía mortificada. Debe haberse infiltrado en el ministerio de alguna manera cuando estaban revisando nuestros recuerdos en el pensadero. Mike continuó leyendo, cada línea empeorando su humor. Fuentes cercanas al ministerio confirman que Potter, de solo 12 años, no solo localizó la legendaria Cámara de los Secretos, sino que destruyó tanto al basilisco milenario como el artefacto oscuro que controlaba a la bestia. Longbottom, heredero de una de las familias más respetadas del mundo mágico, demostró el coraje de su linaje al proteger heroicamente a la joven Susan Bones, sobrina de la directora del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Al menos no está inventando cosas esta vez, murmuró Neville, aunque no sonaba complacido. Pero Mike sabía que esto era peor que las mentiras. La verdad, presentada de esta manera sensacionalista, los convertiría en celebridades de una forma que él definitivamente no quería. El artículo continuaba con detalles sorprendentemente precisos sobre la batalla, incluyendo una segunda fotografía que mostraba a Mike y Neville enfrentando al basilisco en la cámara. En la imagen, Mike aparecía esquivando el ataque mortal de la serpiente mientras Neville se interponía valientemente entre el basilisco y Susan inconsciente. Pero había una tercera fotografía que hizo que Mike sintiera calor en las mejillas. La imagen mostraba el momento después del rescate, cuando habían regresado a los pasillos superiores del castillo. Daphne Greengrass aparecía abrazando a Mike con alivio evidente, su cabello rubio contrastando con el uniforme manchado de sangre de él. La fotografía había sido tomada desde un ángulo que hacía que el abrazo pareciera mucho más íntimo de lo que había sido en realidad. El pie de foto decía, «Romance en Hogwarts». La heredera Greengrass no pudo contener su alivio al ver a Potter sano y salvo. Mike gimió internamente. Esto era exactamente el tipo de especulación que no necesitaba. «Esto es un desastre», murmuró Mike, notando cómo las miradas de todo el gran comedor se intensificaban. Los estudiantes comenzaron a acercarse a su mesa, algunos pidiendo autógrafos, otros simplemente queriendo estar cerca de los héroes de Hogwarts como los había bautizado Skeeter. «¿Es cierto que el basilisco medía 20 metros?» preguntó una chica de Hufflepuff con los ojos brillantes. «¿Realmente destruiste un artefacto de magia oscura tan poderoso?», susurró un estudiante de Ravenclaw que claramente había leído demasiado sobre artefactos peligrosos. «¿Cómo se sintió sostener la espada de Gryffindor?», quiso saber otro. Mike intercambió una mirada desesperada con Neville y Susan. La atención no deseada era exactamente lo que había temido, y ahora, gracias a Rita Skeeter y sus métodos cuestionables de obtener información, todo Hogwarts, y probablemente todo el mundo mágico, sabía exactamente lo que había pasado en la cámara. «Necesitamos salir de aquí», murmuró Mike, notando cómo incluso algunos profesores los miraban con una mezcla de orgullo y preocupación. Mientras se levantaban para abandonar el gran comedor, Mike no pudo evitar preguntarse cómo Rita había logrado infiltrarse en una investigación oficial del ministerio, y más importante aún, por qué había decidido editar a Ron fuera de las fotografías. Algo le decía que esto era solo el comienzo de un nuevo tipo de problema. Susan se levantó con ellos, manteniéndose cerca de Neville como había hecho desde el rescate. Mike notó que la chica Hufflepuff parecía encontrar consuelo en la presencia protectora de Neville, y que Neville, por su parte, parecía haber desarrollado un instinto protector hacia ella desde los eventos en la cámara. No tuvieron que esperar mucho para descubrir la reacción de Ron. Lo encontraron en la sala común de Gryffindor, rodeado de estudiantes que sostenían copias del periódico, claramente agitado. «No lo puedo creer», exclamaba Ron, gesticulando furiosamente con una copia del Profeta en sus manos. «Estuve ahí. Bajé con ustedes a la cámara». Varios estudiantes lo miraban con una mezcla de simpatía y curiosidad. Dean Thomas habló desde una esquina. «¿De verdad estuviste ahí, Ron? Porque en las fotos solo aparecen Harry y Neville». «Por supuesto que estuve ahí», replicó Ron, su cara tan roja como su cabello. «Fui con ellos. Vi todo lo que pasó». Mike se acercó, sintiendo una mezcla de incomodidad y comprensión.
Ron había estado presente, cierto, pero la realidad era que había pasado la mayor parte del tiempo petrificado de miedo en un rincón de la cámara. Ron, comenzó Mike cuidadosamente, sabes que estuviste ahí con nosotros. Pero el resto del mundo mágico no lo sabe. Replicó Ron. Es como si ni siquiera hubiera existido. ¿Por qué tomo tan malas fotografías? Solo sale un mechón de mi cabello. Neville intervino diplomáticamente, aunque su expresión mostraba cierta incomodidad. Rita Skeeter debe tener sus razones para presentar la historia como lo hizo. Toda mi vida he vivido a la sombra de mis hermanos, murmuró Ron, dejándose caer en una silla. Y cuando finalmente soy parte de algo importante, algo realmente extraordinario, ni siquiera aparezco del todo en las fotografías. Mike sintió una punzada de simpatía genuina por su compañero de casa, pero también recordaba vívidamente cómo Ron había estado paralizado por el terror cuando enfrentaron al basilisco. La verdad era que Ron había estado presente, pero no había contribuido activamente al rescate. La gente que importa sabe que estuviste ahí, dijo Mike finalmente. Los profesores, Dumbledore, nuestros compañeros de casa. Ron lo miró con una mezcla de gratitud y resignación. Supongo que tienes razón. Solo, duele ser ignorado así. Mike asintió, entendiendo el sentimiento, aunque sabiendo que la situación era más complicada de lo que Ron quería admitir. La sala común de Slytherin era un hervidero de murmullos. La edición matutina del Profeta Mágico reposaba en varias mesas, desplegada en su página central. Una imagen encantada mostraba a Harry Potter emergiendo de la Cámara de los Secretos, cubierto de polvo y sangre seca y siendo abrazado por Daphne Greengrass. Vaya sorpresa, dijo Pansy Parkinson con una sonrisa afilada, agitando el periódico como si fuera prueba de una traición. Y yo que pensaba que solo compartías apuntes con los Gryffindor. Daphne no levantó la vista de su libro. Una lástima que no compartas esa misma energía con tus deberes, respondió sin emoción. Quizá así no tendrías que repetir pociones el próximo trimestre. Un murmullo divertido recorrió el grupo, pero Pansy no cedió. No me molesta que tengas gustos cuestionables, continuó. Solo me sorprende que lo confirmaras con un abrazo de portada. Theodore Nott, como siempre al acecho de una chispa, añadió. Debe ser uno de esos gestos diplomáticos. Como saludar a un embajador pero con más contacto físico. O quizás está simplemente agradecida. Intervino Tracey Davis, con tono tranquilo. Después de todo, Potter enfrentó una criatura milenaria y volvió. Cualquiera con 2 neuronas sabría valorar eso. O con un poco menos también, añadió Daphne sin levantar la vista. Las palabras eran medidas, el tono inalterable. Su libro de transformaciones descansaba abierto sobre su regazo, aunque no había leído una sola línea desde que la sala se llenó. Millicent Bulstrode se cruzó de brazos. Admitámoslo, no es solo gratitud. Desde el evento del solsticio se hablaba de ustedes. Y ahora esto. Daphne cerró el libro con un leve clic. No hay esto, Bulstrode. Lo que hay es una fotografía tomada sin permiso, en un momento posterior a que Hogwarts fuera salvado. Cualquiera en mi lugar habría reaccionado igual. O al menos, cualquiera que no viva de los chismes de otros. La sala se sumió en silencio. Y si alguno cree que un abrazo implica algo más, adelante, añadió con frialdad. Dedíquense a escribir cartas a Rita Skeeter. Tal vez tengan futuro como fuentes anónimas. Sin levantar la voz, sin perder el control, Daphne recogió su libro y se dirigió a la salida. Tracey fue tras ella sin decir palabra. En el pasillo, ya lejos del murmullo de las mazmorras, Daphne respiró más hondo. Su andar seguía firme, pero su mandíbula estaba tensa. ¿Quieres que te diga que lo manejaste bien? Preguntó Tracey en voz baja. No necesito que me digas nada, respondió Daphne. Su tono no era brusco, pero sí seco. El silencio se alargó mientras caminaban. Solo fue un abrazo, añadió después de unos segundos, como si necesitara reafirmarlo. Lo sé, dijo Tracey. Y no añadió más. Daphne no lo verbalizó, pero una parte de ella sabía que había sido sincero. No planeado. No calculado. Solo real. Y eso era, quizá, lo que más la incomodaba. Fin del capítulo. Capítulo 18. Rutina. Un fanfic de Harry Potter. La primavera terminó de instalarse en Hogwarts con una suavidad inesperada. Tras semanas de tensión, miedo y pasillos custodiados por profesores armados con varitas y escudos protectores, el castillo por fin volvió a respirar con la normalidad que todos habían echado de menos. Con el regreso de Dumbledore y Hagrid, las aulas se llenaron otra vez de risas nerviosas, susurros traviesos y el repique constante de botas escolares contra la piedra ancestral.
Las rutinas regresaron paulatinamente, aunque todos sabían que nada era exactamente igual que antes. La Cámara de los Secretos había dejado cicatrices invisibles en cada pasillo, cada rincón oscuro del castillo ahora susurraba historias que pocos querían recordar. Gracias a las gestiones iniciadas semanas antes del último enfrentamiento, la poción restauradora fue completada sin más incidentes. Las mandrágoras maduras, aportadas por los contactos de Augusta Longbottom y cultivadas bajo estrictas medidas de seguridad, permitieron que los estudiantes petrificados, incluida Hermione, fueran curados en cuestión de días. Su regreso trajo un alivio palpable que se extendió por todo el castillo, junto con un montón de tareas pendientes y explicaciones que dar. Las actividades extracurriculares también fueron restauradas gradualmente. Clubes de debate, prácticas mágicas avanzadas, torneos internos de ajedrez mágico y los muy esperados entrenamientos de Quidditch volvieron a ocupar sus espacios habituales en los horarios estudiantiles. La vida en Hogwarts, aunque ahora más consciente de sus sombras y peligros ocultos, había decidido firmemente continuar adelante. Para Mike, Neville y el resto del grupo, esa continuidad se tradujo en una rutina intensa, disciplinada, pero profundamente reconfortante. 4 mañanas a la semana, antes del desayuno y cuando el castillo aún dormitaba en silencio, estaban reservadas para los entrenamientos personales con el profesor Flitwick. La pista de guerra, como Mike la había bautizado con cierto humor negro, mezclaba duelos tácticos, ejercicios de resistencia mágica y prácticas de conjuración bajo presión extrema. Los ejercicios variaban cada día. Desde mantener escudos protectores mientras esquivaban hechizos de práctica, hasta conjurar mientras corrían por obstáculos mágicos que cambiaban de forma constantemente. Flitwick había diseñado un régimen que desafiaba tanto la concentración mental como la resistencia física, entendiendo que en situaciones reales ambas eran igualmente cruciales. El cansancio era brutal y dejaba a ambos jóvenes tambaleándose hacia el gran comedor, pero Flitwick, como siempre, exigía precisión técnica con una sonrisa amable que apenas ocultaba décadas de disciplina militar adquirida en sus años como duelista profesional. Después venían las clases normales del día. Transformaciones con McGonagall, encantamientos con el mismo Flitwick, pociones con Snape, quien parecía especialmente severo desde los eventos recientes, herbología con Sprout, defensa contra las artes oscuras, de historia de la magia, aunque, en esta última materia, Hermione aún mantenía una ventaja que rayaba en lo injusto. Por las noches, cuando los pasillos se vaciaban y solo quedaban los más dedicados estudiantes en las salas comunes, el grupo de 5 se reunía religiosamente en la sala de los menesteres. El espacio mágico había evolucionado para adaptarse a sus necesidades cambiantes, apareciendo ahora como un híbrido fascinante entre biblioteca especializada y gimnasio completamente equipado. Hermione y Daphne solían concentrarse en la zona académica, rodeadas de torres de libros avanzados, pergaminos desplegados y cálculos que cubrían mesas enteras. Sus discusiones teóricas sobre aplicaciones mágicas complejas se mezclaban con el sonido rítmico que provenía de la otra mitad del espacio. Ron se alternaba entre ambos mundos con la inconsistencia típica de su edad. Algunos días se sumergía en los estudios con determinación férrea, otros terminaba usando los libros de transformaciones como almohadas improvisadas mientras murmuraba fórmulas en sueños. Neville y Mike, por el contrario, se tomaban el entrenamiento físico con una seriedad que había comenzado a llamar la atención. La sala les proporcionaba todo lo necesario. Cuerdas para trepar, pesas que se ajustaban mágicamente al peso requerido, espacios para correr, e incluso un área de combate cuerpo a cuerpo con hechizos de acolchonamiento para practicar boxeo y lucha. Una noche de marzo, mientras Mike ejecutaba su quinta serie de flexiones y Neville trabajaba con pesas que parecían demasiado pesadas para su complexión aparentemente delgada, Hermione finalmente planteó la pregunta que había estado rondando su mente durante semanas. ¿Pueden explicarme por qué se están matando con tanto ejercicio? Preguntó, levantando la vista de un tratado sobre runas antiguas. Entienden que el exceso de entrenamiento puede ser contraproducente, ¿verdad? Pueden lesionarse, agotar sus reservas mágicas, incluso afectar su rendimiento académico. Daphne asintió desde su rincón, donde revisaba notas de pociones. Hermione tiene razón. He notado que llegan agotados a algunas clases. ¿Vale la pena tanto esfuerzo? Mike y Neville intercambiaron una mirada cargada de significado. Era una conversación que habían estado posponiendo, pero que sabían que eventualmente tendría que suceder. Neville fue el primero en hablar, dejando las pesas con cuidado y secándose el sudor de la frente. ¿Recuerdan los rituales que mencionamos? ¿Los que hicimos durante el verano?
Vagamente, respondió Hermione con cautela. Dijeron algo sobre fortalecer sus capacidades, pero nunca entraron en detalles específicos. Mike se incorporó desde su posición en el suelo, respirando profundamente antes de explicar. Los rituales no nos dieron superpoderes, como en las historias muggles. No nos convertimos en superhombres de la noche a la mañana. Lo que hicieron fue, optimizar nuestros cuerpos y mentes para alcanzar nuestro máximo potencial individual. Piénsenlo como tener las mejores herramientas posibles, continuó Neville, buscando una analogía que Hermione pudiera entender. Imaginen que antes teníamos varitas de madera común, y ahora tenemos varitas hechas con los mejores núcleos y maderas disponibles. La varita no hace la magia por nosotros, pero nos permite canalizar nuestro poder de manera más eficiente. Mike asintió, desarrollando la idea. Exacto. Los rituales optimizaron nuestros sistemas nervioso, muscular, cardiovascular, incluso nuestros canales mágicos. Pero esa optimización solo se mantiene y se desarrolla si la utilizamos. Si no entrenamos, si no empujamos constantemente nuestros límites, entonces todo ese potencial se desperdicia. Es como tener acceso a una biblioteca con todos los libros del mundo, añadió Neville, pero si no estudias, si no lees, si no aplicas ese conocimiento, entonces no sirve de nada tener acceso a él. Hermione frunció el ceño, procesando la información con la intensidad característica que aplicaba a todos los problemas complejos. Entonces están diciendo que los rituales les dieron la capacidad de ser mejores, pero no los resultados automáticamente. Exactamente, confirmó Mike. Los rituales nos dieron la oportunidad de convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos, pero solo si estamos dispuestos a trabajar por ello. La disciplina no es opcional. Es el precio de no desperdiciar lo que se nos otorgó. Daphne había dejado de lado sus notas, claramente intrigada. ¿Y qué tan específicos son estos límites optimizados? Cada persona es diferente, explicó Neville. Los rituales trabajaron con nuestro potencial individual, no nos convirtieron en copias idénticas de algún ideal. Mike tiene mayor capacidad para la resistencia y los reflejos, yo tengo más potencial para la fuerza bruta y la durabilidad mágica. Pero ambos tenemos que trabajar constantemente para acceder a ese potencial, enfatizó Mike. Si Neville no entrena fuerza, seguirá siendo el mismo chico tímido de antes. Si yo no trabajo mi resistencia, no podré aprovechar mi velocidad mejorada. Los rituales no hicieron el trabajo por nosotros. Solo nos dieron mejores herramientas para trabajar. Ron, que había estado escuchando mientras fingía estudiar defensa contra las artes oscuras, finalmente intervino. Eso suena realmente difícil. Como tener que ganarte todos los días lo que ya tienes. En cierto modo, sí, admitió Neville. Pero también es liberador. Sabemos que si ponemos el esfuerzo, veremos resultados reales. No estamos limitados por genética, mala suerte o circunstancias. Solo por nuestra propia dedicación. Hermione cerró su libro con un golpe suave, señal de que había llegado a una conclusión. Entiendo la lógica, y. Supongo que puedo respetar la disciplina que requiere. Pero quiero que prometan que van a monitorear su salud. Que van a descansar cuando sea necesario, que van a comer adecuadamente, y que van a pedir ayuda si sienten que están yendo demasiado lejos. Prometido, dijeron ambos al unísono, y por primera vez en la conversación, sonrieron con genuina calidez. 3 mañanas a la semana, sin falta y sin importar el clima, Oliver Wood los arrastraba al campo de Quidditch como si todavía hubiera un basilisco por vencer, pero esta vez en el cielo. Los entrenamientos habían evolucionado hasta convertirse en sesiones tan brutales que incluso los Bludgers encantados parecían compadecerse de los jugadores. Wood había desarrollado un nuevo sistema de entrenamiento que combinaba vuelo de resistencia, maniobras evasivas extremas, y ejercicios de precisión que desafiaban tanto el control de la escoba como la coordinación mágica. Las sesiones incluían persecuciones a alta velocidad entre los pilares del castillo, vuelos en formación cerrada que requerían confianza absoluta en los compañeros de equipo, y simulacros de partidos donde cada error se pagaba con rondas adicionales de ejercicios. Mike terminaba cada sesión empapado de sudor y barro, con los músculos doloridos y los reflejos zumbando de adrenalina, pero con una sonrisa extraña y satisfecha que solo aparecía después de volar. Para él, esos momentos en el aire se habían convertido en algo más que entrenamiento deportivo. Eran los únicos momentos donde su mente podía desconectarse completamente de las presiones, expectativas y recuerdos oscuros que cargaba desde los eventos de la cámara. Durante el vuelo, no existía nada más que el viento, la velocidad, y la sensación pura de libertad que solo se podía encontrar a cientos de metros del suelo.
Lo único que no cuadraba del todo en la nueva normalidad, era la extraña situación con el profesor Lockhart. Desde el final dramático del asunto de la Cámara de los Secretos, el profesor de Defensa contra las Artes Oscuras había desarrollado una fijación particular con Premiera Mikey Neville. Sus castigos consistían en una serie interminable de detenciones que, curiosamente, jamás incluían limpiar calderos, organizar ingredientes de pociones, o cualquier otra tarea desagradable típica de las detenciones escolares. En su lugar, estas sesiones se convertían en clases magistrales improvisadas donde Lockhart, con su vanidad completamente intacta y aparentemente reforzada por los eventos recientes, les ofrecía consejos detallados sobre cómo gestionar la fama, manipular la percepción pública, y navegar las aguas traicioneras de la atención mediática. La prensa mágica es como una hidra particularmente vanidosa, solía decir mientras caminaba dramáticamente frente a una chimenea encendida, gesto que había perfeccionado a lo largo de años de práctica. Corta una cabeza con indiferencia calculada y aparecerán 3 más, pero todas con peinados espantosos y preguntas aún peores. Sus lecciones cubrían desde técnicas básicas de oratoria, siempre mantén contacto visual, pero no tanto como para parecer un depredador, hasta estrategias complejas para manejar entrevistas hostiles. La clave está en redirigir la pregunta hacia un territorio donde tengas ventaja, pero hazlo con tanta suavidad que el periodista piense que fue su idea. Aunque ninguno de los dos lo admitía en voz alta, especialmente no frente a Hermione, algunos consejos resultaban sorprendentemente útiles y prácticos. Lockhart podría no saber distinguir entre un hechizo desarmador y un encantamiento para rizar el cabello, pero definitivamente sabía cómo moverse con gracia en círculos sociales, cómo proyectar carisma cuando era necesario, cómo desviar preguntas incómodas, y, quizás más importante, cómo mantener una imagen pública coherente sin perder la autenticidad personal. Incluso había llegado al extremo de proporcionarles el contacto de su sastre personal, un mago especializado en ropa que se ajustaba automáticamente a las necesidades y crecimiento de sus usuarios. Ahora, cada cambio de estación traía paquetes discretos con ropa nueva, perfectamente ajustada y de calidad excepcional. Hermione, por supuesto, no aprobaba del todo estas clases avanzadas de vanidad aplicada, como había comenzado a llamarlas con creciente sarcasmo. Lo único que van a aprender con Lockhart es cómo posar dramáticamente frente a una chimenea y cómo hacer que su cabello se vea perfecto en fotografías, refunfuñó una noche mientras organizaba agresivamente sus notas de transformaciones. Y cómo no parecer idiotas completamente desorientados cuando nos acorralan con preguntas sobre cosas que preferirían no discutir en público, replicó Neville con paciencia, mientras revisaba cuidadosamente un folleto titulado Sonríe con el encanto del encantador. Técnicas avanzadas para la proyección de carisma personal. Además, añadió Mike, tratando de aliviar la tensión, no todo lo que enseña es superficial. Algunas de sus técnicas para leer el lenguaje corporal y anticipar las intenciones de las personas podrían ser útiles en situaciones menos sociales. Daphne, desde su rincón habitual, intervino con su característico tono analítico. Tienen que admitir que, independientemente de sus deficiencias evidentes en el área de defensa mágica, Lockhart sí entiende cómo funciona la política social. Y considerando la atención que han estado recibiendo, esas habilidades podrían ser más valiosas de lo que Hermione quiere reconocer. Los días pasaban así, tejiendo una nueva rutina entre trabajo académico intenso, entrenamiento físico riguroso, estudio avanzado, y las ocasionales lecciones no oficiales sobre navegación social. Era un equilibrio complejo entre múltiples demandas, pero que gradualmente se sentía más natural y sostenible. En el fondo, todos sentían una constante sensación de reconstrucción personal y grupal. Habían sobrevivido y superado algo que ninguna otra persona en el castillo podía comprender completamente. Los eventos de la Cámara de los Secretos habían revelado fortalezas que no sabían que poseían, pero también habían expuesto vulnerabilidades que ahora trabajaban activamente para corregir. Aunque Hogwarts había vuelto a su ritmo habitual de clases, comidas, y vida estudiantil normal, el grupo de 5 sabía con certeza absoluta que ellos ya no eran las mismas personas que habían comenzado el año escolar. Cada entrenamiento matutino, cada noche de estudio intenso, cada conversación sobre estrategia y preparación, era un paso deliberado hacia convertirse en las personas que necesitaban ser para enfrentar lo que el futuro pudiera traer. La primavera en Hogwarts continuaba su curso suave e implacable, pero ahora la acompañaba la certeza silenciosa de que estaban construyendo algo sólido, algo duradero, algo que podría resistir cualquier tormenta que se aproximara en el horizonte.
12 de abril, Sala de los Menesteres. Justo antes del amanecer la Sala de los Menesteres apareció en silencio absoluto, como si comprendiera instintivamente que esta vez no era para entrenamientos brutales, sesiones de estudio intensivo, o planificación estratégica. Esta vez, simplemente existía para ofrecer refugio a algo mucho más frágil y precioso. El espacio se había transformado en un rincón de calidez íntima. Aire tibio que contrastaba con el frío matutino del castillo, suelo cubierto por alfombras gruesas de tonos tierra que invitaban a la comodidad, y en el centro, una mesa baja de madera oscura. Un mantel verde profundo la cubría, 2 faroles mágicos flotaban suavemente en las alturas proyectando luz dorada, y sobre la superficie descansaba un pastel de aspecto modesto pero elaborado con evidente dedicación y cariño. En una percha dorada cerca de la mesa, Kael observaba la escena con sus ojos brillantes e inteligentes. El Fénix joven había llegado temprano, como si hubiera sentido la importancia del momento, y sus plumas proyectaban un resplandor suave que se mezclaba armoniosamente con la luz de los faroles. Neville se inclinó sobre una vela solitaria encendida en el centro del pastel, soplando suavemente para ajustar la altura de la llama con una precisión que rayaba en lo obsesivo. Llevaba al menos media hora reorganizando servilletas, ajustando tazas, y reacomodando cada elemento de la mesa como si la perfección del arreglo pudiera, de alguna manera, transmitir lo que las palabras no lograban expresar. Daphne permanecía sentada a cierta distancia, con los brazos cruzados y observando la escena en silencio. Su expresión habitual de control calculado se había suavizado hasta convertirse en algo que podría haber sido comprensión, o quizás una ternura que rara vez permitía que otros vieran. ¿Vas a seguir reacomodando esas servilletas hasta que él llegue? Preguntó finalmente, con una ceja alzada pero sin malicia real en su tono. Solo quiero que esté, perfecto, murmuró Neville sin levantar la mirada, sus manos aún ocupadas moviendo una taza milímetros hacia la izquierda. Es su primer cumpleaños real, ¿sabes? El primero que celebramos nosotros, como sus amigos. El peso de esas palabras se asentó entre ellos como polvo después de una explosión. Daphne no respondió inmediatamente, tomándose el tiempo para procesar no solo lo que Neville había dicho, sino la vulnerabilidad cruda que había en su voz. Espero que le guste el pastel, murmuró Daphne, mirando hacia la mesa con una expresión que podría haber sido inseguridad. No tengo mucha experiencia cocinando, sin magia de casa. Le va a encantar burlarse de ti por eso, respondió Neville con una sonrisa genuina. Y luego se lo va a comer completo porque es tuyo. Kael emitió un trino suave, como si estuviera de acuerdo. Justo en ese momento, como si hubiera estado esperando el momento exacto para máximo impacto dramático, la puerta de la sala se materializó y se abrió con un susurro casi inaudible. Mike entró, todavía llevando el cabello más revuelto de lo habitual después de lo que claramente había sido una sesión matutina de entrenamiento solitario. Su uniforme de ejercicio estaba a medio ajustar, como si hubiera recibido algún tipo de señal mental para dirigirse a la sala antes de terminar completamente de cambiarse. Se detuvo abruptamente al ver la transformación del espacio. Sus ojos, verdes con toques marrones que cada día iban en aumento, recorrieron meticulosamente cada detalle de la escena. La mesa cuidadosamente preparada, Kael posado elegantemente en su percha, el pastel modesto pero claramente hecho a mano, el ambiente cálido que contrastaba dramáticamente con la frialdad habitual de los espacios donde se reunían para entrenar. Vaya, esto es, elaborado, dijo, y aunque intentaba sonar casual, había una calidez genuina en su voz. ¿Dónde está Dobby? Pensé que estaría aquí supervisando. Como si hubiera sido invocado por su nombre, el elfo doméstico apareció con un suave pop, llevando una bandeja con tazas de té perfectamente preparadas. Dobby está aquí, amo Mike. Exclamó con evidente alegría. Dobby no quería interrumpir la preparación de los amigos de amo Mike, pero Dobby trajo el té especial para el día especial. Mike sonrió al ver al elfo, una expresión que se había vuelto natural desde que Dobby había decidido servirle tras los eventos de la cámara. Perfecto timing, como siempre, Dobby. Se dirigió hacia la mesa. Así que, ¿quién fue el chef esta vez? Esa sería yo, admitió Daphne, con una postura ligeramente defensiva que no lograba ocultar completamente su nerviosismo. Mike se detuvo, la sorpresa genuina cruzando su rostro antes de ser reemplazada por una sonrisa burlona que conocían bien. ¿En serio, milady? La heredera Greengrass se ensució las manos cocinando como la gente común. Oh, no empezarás con eso ahora, replicó Daphne, pero había algo como alivio en su voz al escuchar su tono burlón habitual. Solo digo que es impresionante. Y ligeramente aterrador. ¿Debería preocuparme por mi integridad digestiva?
Neville se adelantó, interrumpiendo el intercambio juguetón con una seriedad que transformó inmediatamente el ambiente de la habitación. Mike, dijo, y su voz tenía una profundidad inusual. Antes de que te burles demasiado de nosotros, queríamos decirte algo. Mike levantó una ceja, su expresión burlona suavizándose ante el tono de Neville. ¿Esto viene con un discurso? Porque si es así, mejor me siento. Tal vez deberías, dijo Daphne en voz baja. Mike los miró a ambos, algo en sus expresiones hizo que tomara asiento en una de las almohadas dispuestas alrededor de la mesa. Kael voló desde su percha para posarse en el respaldo de una silla cercana, como si también quisiera estar cerca para lo que vendría. Neville intercambió una mirada con Daphne antes de continuar. Nunca conocimos realmente a Harry Potter, comenzó, las palabras saliendo más rápidas de lo que había planeado. Quiero decir, conocíamos al niño que vivía, al famoso, pero nunca fuimos sus amigos. Nunca fuimos cercanos a él. Daphne asintió, tomando el hilo de la conversación. Lo que queremos decir es que, tú no estás reemplazando a nadie. Al menos no para nosotros. No perdimos a un amigo cuando tú llegaste a estar aquí. Te conocimos a ti, Mike. Nos hicimos amigos de ti. Y siempre te vamos a ver como Mike, añadió Neville con firmeza. No como una copia de alguien más, no como alguien que debería ser diferente. Solo como nuestro amigo, que da la casualidad de que está en una situación complicada. El silencio que siguió fue diferente al de antes. Más denso, cargado de emociones que ninguno de los tres estaba completamente seguro de cómo manejar. Mike miró hacia abajo, sus manos jugando con el borde del mantel. Cuando levantó la vista nuevamente, había algo en sus ojos que no había estado ahí antes. Nunca, comenzó, luego se detuvo, aclarando su garganta. Nunca pensé que eso podría importar tanto hasta que lo dijeron. Dobby, que había permanecido silenciosamente cerca, se acercó un poco más. Dobby también ve solo al amo Mike, dijo en voz baja. Dobby se dio cuenta de la verdad después de conectarse con el amo. Dobby sirve al amo que le dio libertad y propósito. Kael emitió un trino suave y melodioso, como si añadiera su propia confirmación al grupo. Mike sonrió, y esta vez no había burla ni defensas en su expresión. Era genuina, vulnerable, y completamente suya. Bien, dijo, mirando el pastel. Entonces supongo que debería probar esta obra maestra culinaria de Milady antes de que se eche a perder. Eres imposible, murmuró Daphne, pero estaba sonriendo. Es parte de mi encanto, respondió Mike, tomando el cuchillo que Dobby le ofrecía. Ahora, ¿alguien va a ayudarme a soplar esta vela, o tengo que hacer todo el trabajo de cumpleaños yo solo? Neville y Daphne se acercaron, uno a cada lado. Kael voló para posarse suavemente en el hombro de Mike, y Dobby se quedó cerca, sonriendo ampliamente. Pidan un deseo, susurró Daphne. Ya se cumplió, respondió Mike en voz baja, y los tres soplaron la vela al mismo tiempo. Y así, mientras el sol aún permanecía oculto detrás de las montañas que rodeaban Hogwarts, mientras el castillo dormía en la quietud pre-amanecer, en una sala mágica escondida entre muros ancestrales, un joven que había encontrado su lugar en el mundo celebró su primer cumpleaños real rodeado de quienes lo veían exactamente como era. No como un reemplazo, no como una sombra del pasado, sino como Mike. Su amigo. Su familia elegida. Era perfecto. La vela ya se había consumido hasta convertirse en un charco de cera dorada sobre el plato. Los restos del pastel, que había resultado sorprendentemente delicioso, para deleite de Daphne y burla constante de Mike, descansaban en platos casi vacíos. La atmósfera cálida de la sala se había asentado en esa comodidad peculiar que solo se da entre personas que han compartido más que palabras y pastel. Habían compartido verdades. Mike se había recostado completamente sobre un cojín grande, con Kael posado cómodamente en su hombro, las plumas del fénix irradiando un calor suave que complementaba el fuego encantado de la chimenea. Sus dedos acariciaban distraídamente las plumas doradas mientras observaba las llamas danzar en patrones hipnóticos. Neville se estiró con un bostezo apenas disimulado, la relajación post-celebración comenzando a cobrar su precio después de haberse levantado antes del amanecer. Daphne, como siempre, parecía completamente imperturbable, aunque sus dedos jugaban revelatoriamente con el borde de su taza vacía, un hábito que Mike había aprendido a reconocer como señal de que su mente trabajaba a toda velocidad. Dobby se había retirado discretamente después de recoger la mayor parte de la vajilla, pero había dejado una tetera encantada que mantenía el té siempre a la temperatura perfecta, junto con una selección de galletas que aparecían silenciosamente cada vez que el plato se vaciaba.
Fue Neville quien finalmente rompió el silencio cómodo, su voz cargada con una seriedad que contrastaba con la relajación de su postura. Entonces, Mike, dijo, y había algo diferente en la forma como pronunció su nombre, como si estuviera probando su peso después de la conversación de cumpleaños. ¿Qué sigue? Mike parpadeó, saliendo de su contemplación del fuego, y Kael ajustó su posición en respuesta al movimiento. ¿Cómo que qué sigue? Todo esto, intervino Daphne, enderezándose y fijando su mirada penetrante en él. Todo lo que sabes sobre el futuro. Si ya superamos el asunto de la Cámara de los Secretos, y no solo sobrevivimos sino que salimos más fuertes, ¿cuál es el próximo desafío que tendremos que enfrentar? Mike no respondió inmediatamente. La pregunta era inevitable, lo había sabido desde el momento en que decidió confiar en ellos, pero eso no la hacía más fácil de responder. El fuego proyectaba sombras suaves y cambiantes en las paredes de piedra, y por un momento se sintió como si estuvieran completamente aislados del resto del castillo, del resto del mundo mágico, suspendidos en una burbuja donde las consecuencias futuras no podían tocarlos. En los libros originales, comenzó finalmente, su voz apenas más fuerte que un susurro, el tercer año comienza con una noticia que sacude todo el mundo mágico. Sirius Black escapa de Azkaban. El nombre cayó entre ellos como una piedra arrojada a un estanque silencioso, creando ondas de reconocimiento y alarma. Neville se tensó visiblemente, sus músculos adoptando instintivamente la postura alerta que habían desarrollado durante los entrenamientos. ¿El mortífago? ¿El asesino de familia entera? Preguntó, aunque había algo en su tono que sugería que ya sospechaba que la historia era más compleja. No, dijo Mike con firmeza absoluta, y Kael emitió un trino bajo que sonó casi como apoyo. Ese es exactamente el punto, Neville. Sirius Black es completamente inocente. Fue acusado falsamente de traicionar a mis padres biológicos y de asesinar a Peter Pettigrew junto con 2 emules, pero el verdadero culpable de todo, es el mismo Peter Pettigrew. Daphne se inclinó hacia adelante, su instinto analítico activándose completamente. ¿Y cómo es posible que nadie sepa la verdad? ¿Cómo pudo Pettigrew incriminar a Black si supuestamente está muerto? Mike hizo una pausa, consciente de que lo que estaba a punto de revelar sonaría increíble incluso para sus estándares. Porque Peter Pettigrew es un animago no registrado, explicó, observando sus reacciones cuidadosamente. Se transforma en una rata común. Ha estado escondido a plena vista durante años, fingiendo ser una mascota doméstica. Y aquí viene la parte que van a encontrar difícil de creer. La tiene Ron Weasley. Su querida mascota Scabbers es en realidad Peter Pettigrew. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el crepitar suave del fuego y el respirar pausado de Kael. Daphne y Neville intercambiaron una mirada cargada de incredulidad y creciente comprensión. «¿Estás diciendo», dijo Daphne lentamente, como si estuviera probando cada palabra, «que Ron ha estado cargando al verdadero traidor de tus padres como mascota durante años?» «Años», confirmó Mike. Peter ha estado observando, escuchando, esperando. Y cuando Voldemort regrese, él será quien lo ayude a recuperar un cuerpo físico. Neville se pasó una mano por el cabello, procesando las implicaciones. Entonces tenemos que hacer algo. Si sabemos dónde está, si sabemos quién es realmente. ¿Y por qué no has actuado ya? Interrumpió Daphne, aunque su tono no era acusatorio sino genuinamente curioso. Con el conocimiento que tienes, podrías haber resuelto esto hace meses. Mike suspiró profundamente, y Kael rozó su mejilla con el pico en un gesto reconfortante. Porque no tengo pruebas reales, solo mi palabra contra la historia oficial. No tengo una forma garantizada de capturar a Pettigrew sin que escape nuevamente una vez que se dé cuenta de que su identidad ha sido descubierta. Y, lo más importante, no tengo la influencia política o social suficiente para intervenir en el caso de Sirius Black sin levantar sospechas serias sobre cómo obtuve esa información. Y si actúas precipitadamente, añadió Daphne, siguiendo su línea de razonamiento con la rapidez que la caracterizaba, podrías provocar que maten a Sirius durante la captura, o que tanto él como Pettigrew escapen y desaparezcan completamente. Exactamente, asintió Mike, sintiéndose aliviado de que entendieran la complejidad del problema. Un movimiento en falso y no solo perdemos la oportunidad de limpiar el nombre de Sirius, sino que también alertamos a Pettigrew de que su cobertura está comprometida. Neville se enderezó, y había una determinación familiar en sus ojos que Mike había aprendido a reconocer como preludio a planes ambiciosos. Entonces tenemos que ser más inteligentes que el problema, declaró. Si vamos a atrapar a Pettigrew y liberar a Sirius, necesitamos un plan que sea prácticamente infalible.
¿Cómo se contiene exactamente a un animago? Preguntó Daphne, su mente ya trabajando en los aspectos técnicos. ¿Existe algún hechizo que pueda forzarlo a mantener su forma humana? ¿Alguna forma de evitar que se transforme durante la captura? Esa es una excelente pregunta, admitió Mike. No lo sé con certeza, pero podemos investigarlo. Hermione podría ayudar sin saber exactamente para qué lo necesitamos. Y hay otra pieza del rompecabezas que podríamos empezar a mover. Se incorporó ligeramente, dislodging Kael, quien voló graciosamente a posarse en el respaldo de una silla cercana. Ahora que Susan Bones está a salvo y hemos demostrado nuestras capacidades durante lo de la cámara, podríamos empezar a cultivar una relación con Amelia Bones. Ella es la jefa del departamento de aplicación de la ley mágica, tiene el poder y la autoridad para reabrir casos, y lo más importante, tiene reputación de ser absolutamente incorruptible. ¿Sembrar las semillas políticas para eventualmente liberar a Sirius? Dijo Neville con una sonrisa que se extendía lentamente por su rostro. Eso suena ambicioso. Y completamente loco. Es una estrategia muy Slytherin, murmuró Daphne con un tono que podría haber sido admiración. Pero también es fundamentalmente justa. Me gusta. Y si a pesar de nuestros planes Sirius logra escapar de Azkaban como en la línea temporal original, continuó Mike, entonces estaremos en posición de ayudarlo a mantenerse oculto y seguro hasta que podamos limpiar oficialmente su nombre. Durante varios segundos, ninguno de los tres habló. El plan era todavía vago, lleno de variables desconocidas y suposiciones peligrosas, pero era el comienzo de algo real. Un movimiento deliberado en un tablero mucho más amplio del que habían estado jugando hasta ahora. Dobby apareció silenciosamente para rellenar sus tazas, y Mike se dio cuenta de que el elfo había estado escuchando al menos parte de la conversación. Cuando sus miradas se encontraron, Dobby asintió una vez, solemnemente, como si estuviera prometiendo su apoyo sin necesidad de palabras. Entonces está decidido oficialmente, dijo Daphne finalmente, con un tono de ironía que no lograba ocultar completamente su emoción ante el desafío. No hemos terminado de recuperarnos de nuestra batalla contra una serpiente gigante de 1000 años y ya estamos conspirando para reformar el sistema judicial mágico británico. Mike esbozó una sonrisa que era parte diversión, parte determinación. Bienvenidos oficialmente a mi vida, chicos. Neville soltó una risa genuina, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿Crees que algún día vamos a tener un año escolar realmente tranquilo? Ya sabes, clases normales, exámenes normales, preocupaciones adolescentes normales. Honestamente, conociéndome y conociendo mi suerte, lo dudo mucho, respondió Mike, pero había calidez en su voz. Pero al menos ahora no tengo que enfrentarlo solo. Ninguno de ellos parecía molesto con esa perspectiva. De hecho, mientras el fuego se reducía gradualmente a brasas brillantes y la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de las ventanas mágicas de la sala, los tres se sentían más preparados que nunca para lo que el futuro pudiera traer. Kael emitió un trino melodioso que sonó casi como aprobación, y Dobby sonrió ampliamente desde su rincón, claramente satisfecho de ser parte de algo que prometía ser extraordinario. Era, pensó Mike mientras observaba a sus amigos planificar estrategias en voz baja, exactamente el tipo de cumpleaños que nunca había imaginado que podría tener. Y exactamente el tipo de futuro que valía la pena pelear para proteger. Fin del capítulo. Capítulo 19. Fin del segundo año. Un fanfic de Harry Potter. Con la amenaza del heredero de Slytherin neutralizada, Hogwarts experimentó algo que había olvidado durante meses. La normalidad. Los pasillos recuperaron su bullicio habitual, llenándose de conversaciones sobre exámenes finales, planes de verano y especulaciones sobre los equipos de Quidditch del próximo año. Las risas volvieron a resonar en los corredores, y por primera vez en mucho tiempo, los estudiantes caminaban sin mirar constantemente por encima del hombro. A pesar de las diferentes intensidades de compromiso, el grupo mantenía su cohesión. Los entrenamientos matutinos con Flitwick continuaron siendo sagrados, exigiendo lo mejor de cada uno de ellos. El profesor había introducido ejercicios más complejos, combinaciones de hechizos que requerían no solo precisión individual, sino coordinación grupal perfecta. Por las noches, la sala de los menesteres se transformaba en su santuario privado. El espacio se dividía naturalmente. Una sección con colchonetas y equipos improvisados donde Mike, Neville y Ron se exigían físicamente, construyendo resistencia y reflejos.
Y un área de estudio donde Hermione y Daphne se sumergían en textos complejos, ocasionalmente consultándose mutuamente sobre pasajes particularmente densos. En medio de esta rutina de preparación silenciosa, llegó el evento que todo Gryffindor había estado esperando. El partido final contra Ravenclaw por la Copa de Quidditch. La tensión era palpable. Gryffindor había mantenido un récord perfecto durante toda la temporada, pero Ravenclaw tenía la reputación de reservar sus mejores estrategias para los momentos cruciales. Una sola derrota podría cambiar todo. El día del partido, el castillo vibró con una energía diferente. Las banderas de las casas ondeaban por doquier, los estudiantes llevaban los colores de sus equipos como armaduras, y el aire mismo parecía cargado de expectativa. Cuando Mike se elevó sobre su escoba, sintió el peso de toda la temporada sobre sus hombros. El viento cortaba su rostro, los gritos de la multitud se mezclaban en una tormenta de sonido que parecía llegar desde todas las direcciones a la vez. El partido fue épico desde el primer minuto. Ravenclaw había preparado una estrategia brillante, utilizando formaciones que Gryffindor no había enfrentado antes, manteniendo el marcador equilibrado durante casi una hora completa. Los cazadores volaban con una precisión milimétrica, las jugadas se sucedían con velocidad vertiginosa, y cada gol era celebrado o lamentado con igual intensidad. Pero Mike tenía algo que no podía enseñarse en ningún manual de Quidditch: instinto puro. Cuando finalmente divisó el destello dorado de la Snitch, ya sabía que ese era su momento. No fue solo velocidad o técnica. Fue la culminación de meses de entrenamiento, de disciplina, de trabajo en equipo convertido en un solo movimiento fluido y definitivo. Su mano se cerró alrededor de la snitch dorada justo antes de que girara hacia una de las torres laterales del castillo. El estadio estalló en un rugido que se sintió hasta en las mazmorras. Gryffindor ganaba la copa. No por suerte, sino por una temporada construida paso a paso, partido a partido, con disciplina y determinación. La celebración que siguió fue legendaria, el tipo de fiesta que se recordaría durante años en las historias que se contarían en la sala común. Patio interior de Hogwarts, domingo por la mañana el cielo escocés se extendía como un lienzo de grises y blancos, con nubes que se movían perezosamente impulsadas por una brisa que apenas se sentía. Era uno de esos domingos donde Hogwarts parecía existir en una dimensión paralela, suspendido en un hechizo de tranquilidad absoluta. Hasta los gorriones habían decidido que era mejor día para dormir que para cantar. Mike estaba recostado en el mismo banco de piedra junto al invernadero donde, meses atrás, había descubierto que compartir música con Daphne Greengrass era más complicado de lo que había imaginado. Tenía el abrigo de lana cerrado hasta la barbilla, la bufanda roja y dorada enrollada hasta cubrir la mitad de su rostro, y el Walkman descansando sobre su pecho como un talismán. Los cables de los audífonos caían desde sus orejas como lianas flojas, meciendo suavemente con cada respiración. Sus ojos estaban cerrados, pero no dormía. Era ese estado de semiconsciencia donde la música se mezcla con los pensamientos hasta que es imposible saber dónde terminan los acordes y empiezan las preocupaciones. Daphne llegó sin anunciarse, como ya era costumbre establecida sin que ninguno de los dos lo hubiera acordado verbalmente. Llevaba una capa de lana gris claro sobre el uniforme impecable, el cabello recogido con esa precisión quirúrgica que parecía desafiar las leyes de la física, y en las manos sostenía un termo de plata del que se alzaba un vapor aromático. ¿Sigues escuchando eso cada domingo o ya es simplemente parte de tu sistema nervioso?, preguntó mientras tomaba asiento a su lado con la naturalidad de quien ha reclamado su territorio. Mike no abrió los ojos de inmediato. Una sonrisa se dibujó lentamente en sus labios, apenas visible por encima de la bufanda. Es una tradición ya. Mismo banco, misma cinta, misma compañía con comentarios mordaces incluidos. Si algún domingo no apareces, pensaré que estás bajo maldición Imperius o que finalmente me dejaron sin presupuesto para sarcasmo. La cinta suena como si tuviera más vida que varios estudiantes de quinto año después de los exámenes de McGonagall. Mike se incorporó lo justo para rebobinar la cinta con movimientos mecánicos que hablaban de práctica. Le ofreció un audífono a Daphne, que lo aceptó sin hacer preguntas, aunque arqueó una ceja cuando sus dedos se rozaron brevemente durante el intercambio. Se quedaron en silencio unos segundos, con Human Nature sonando suavemente entre ambos, creando una burbuja de intimidad en el patio vacío. Mi padre me escribió ayer, dijo Daphne de pronto, con ese tono casual que usaba cuando estaba a punto de lanzar una bomba conversacional. ¿Felicitaciones por no estar muerta? ¿No amenazas por asociarte con el famoso Harry Potter?, preguntó Mike, sin abrir los ojos, aunque su postura se tensó ligeramente. Depende del día y del titular del profeta.
Esta vez fue curiosidad calculada. Me preguntó por ti. Mike giró el rostro hacia ella, genuinamente sorprendido. ¿Por mí? ¿Qué tipo de curiosidad? El tipo que incluye preguntas muy específicas sobre tus planes futuros, tus conexiones familiares, y si habías pensado qué hacer con el basilisco. Mike frunció el ceño, procesando las implicaciones. ¿Cómo que qué hacer con él? Venderlo. Procesarlo. Aprovechar cada escama, cada gota de veneno, cada hueso. Daphne desenroscó la tapa de su termo y el aroma a té Earl Grey se mezcló con el aire fresco. Dijo que conoce intermediarios discretos. El negocio de ingredientes exóticos es uno de los pocos mercados donde incluso los políticos más poderosos se arrodillan ante quien controla el suministro. ¿Y por qué asumiría que yo decidiría eso? Daphne lo miró como si le costara creer que no lo supiera, con esa expresión que había perfeccionado para indicar que estaba rodeado de idiotas. Porque legalmente es tuyo. Derecho de conquista. Magia antigua, pero válida. Mike arqueó una ceja. ¿Eso no es algo medieval? Lo es. Pero en el mundo mágico, lo medieval tiende a seguir vigente cuando conviene. Si derrotas una criatura mágica en duelo legítimo, puedes reclamar su cuerpo como botín. Es parte del Código de Batalla de 1437, ratificado por el Estatuto de Reclamaciones de 1692. Mike soltó un resoplido, apoyando la cabeza contra la piedra fría. Fantástico. Paso de matar un monstruo de 1000 años a convertirme en distribuidor de ingredientes alquímicos. ¿Qué sigue? ¿Abrir una tienda en el callejón Diagon? Bienvenido al mundo adulto, Potter. Con la responsabilidad heroica vienen las oportunidades de negocio. Y la necesidad de licencias, gestión de inventario, y lidiar con duendes que intentarán estafarte. Mike rió suavemente, pero había una nota de tensión en su voz. ¿Y qué opinó tu padre sobre lo otro? Daphne supo inmediatamente a qué se refería. La foto. La imagen que Rita Skeeter había conseguido de alguna manera. Mike saliendo de la cámara de los secretos, sucio y sangrando, con ella abrazándolo como si fuera lo único que lo mantuviera en pie. Ah, eso. Daphne tomó un sorbo de té, tomándose su tiempo. Fue educativo escuchar su análisis. ¿Educativo cómo? Dijo que fue una foto muy bien compuesta. Dramática, emotiva, con el simbolismo perfecto. El héroe de guerra y la dama de familia respetable. Muy útil para ciertos narrativos políticos. Mike se tensó. ¿Narrativos políticos? Mi padre es muy bueno leyendo las corrientes políticas, Mike. Y según él, esa foto le dice al mundo mágico que los Greengras están del lado correcto de la historia. Que tenemos criterio para elegir aliados. Que cuando llegue el momento de tomar posiciones, ya hemos demostrado dónde está nuestra lealtad. Hubo un silencio pesado. Mike podía sentir las implicaciones desarrollándose en su mente como ondas en un estanque. ¿Y qué quiere a cambio? Quiere conocerte. Oficialmente. Daphne lo miró directamente. Dice que es hora de que tengamos una conversación adulta sobre expectativas mutuas. Tanto las suyas como las tuyas. ¿Expectativas sobre qué? Sobre el futuro. Sobre alianzas. Sobre lo que significa tener el nombre Potter en tiempos interesantes. Daphne hizo una pausa. Y sobre cómo los Greengras pueden ser útiles para asegurar que ese futuro llegue de la manera más conveniente para todos. Mike cerró los ojos, sintiendo el peso de responsabilidades que no había pedido. ¿Y si no quiero tener esa conversación? Entonces mi padre asumirá que eres ingenuo o que ya tienes otros patrocinadores políticos. En cualquier caso, dejará de considerarte un aliado potencial y empezará a verte como una variable incontrolable. ¿Y tú qué opinas? Daphne guardó silencio por un momento, mirando hacia el lago donde el calamar gigante movía perezosamente un tentáculo. Opino que mi padre tiene razón en una cosa. No puedes seguir fingiendo que solo eres un estudiante normal. Esa foto lo dejó claro. Te guste o no, eres una pieza en el tablero político ahora. Volvieron al silencio, pero ahora era diferente. Cargado de implicaciones no dichas. Después de unos minutos, Mike volvió a hablar. Supongo que debería decidir qué hacer con el cadáver antes de que alguien intente robárselo o que el ministerio decida que es propiedad del Estado. Puedo ayudarte a contactar con los duendes, si quieres, dijo Daphne, sin mirarlo. Pero no te fíes de su primera oferta. Si huelen indecisión o inexperiencia, se quedarán con la mitad del basilisco sin firmar nada que te beneficie. Mike asintió despacio. Te voy a necesitar entonces, milady. Aparentemente necesito todas las alianzas que pueda conseguir. Hizo una pausa. Aunque primero tengo que hablar con Neville. Él también estuvo ahí.
Tal vez yo di el golpe final, pero nunca habría llegado a ese punto sin él. Parte del botín le pertenece por derecho propio. Daphne lo miró con algo que podría haber sido aprobación. Tu padre habría dicho lo mismo. Los Potter siempre fueron justos con sus aliados. ¿Y qué opinas realmente de todo esto? Preguntó Mike, girándose para mirarla directamente. De las implicaciones que tu padre está haciendo sobre nosotros. Daphne tomó un sorbo de té, comprando tiempo. Cuando habló, su voz tenía esa calidad formal que usaba cuando estaba en modo heredera Greengrass. Desde el punto de vista de mi familia, es una asociación estratégicamente ventajosa. Los Potter tienen influencia, respeto, y tú específicamente has demostrado ser efectivo cuando importa. Para los Greengrass, ser percibidos como tus aliados íntimos es políticamente inteligente. Esa es la respuesta oficial, dijo Mike. ¿Cuál es la respuesta de Daphne? Ella guardó silencio por un momento más largo, y cuando habló, su voz era más suave, más vulnerable. La respuesta de Daphne es que, no me molesta que la gente piense eso. Miró hacia el lago. ¿Sabes cuántas propuestas de matrimonio han llegado a mi familia solo este año? Mike sintió algo tensarse en su pecho, una mezcla de protección y algo más que prefería no examinar demasiado de cerca. Era incómodo, esa sensación. Su cuerpo de 12 años respondía de maneras que su mente de 20 encontraba profundamente perturbadoras. ¿Propuestas de matrimonio? Preguntó, y había una nota de indignación en su voz que lo sorprendió. ¿A los 12 años? Contratos de compromiso, corrigió Daphne. No se formalizan hasta la mayoría de edad, pero se establecen las intenciones. Es común en las familias de sangre pura. Una forma de asegurar alianzas políticas y económicas. Eso es. Mike se detuvo, luchando con la rabia que sentía. Eso es como tratarte como una propiedad. Bienvenido al mundo de la política de sangre pura. Daphne tomó otro sorbo de té, aparentemente calmada, pero Mike notó cómo sus nudillos estaban blancos alrededor de la taza. Aunque debo admitir que mi padre es menos agresivo que otros. Me ha dado libertad para explorar mis opciones mientras sea joven. ¿Y tu padre no ha rechazado ninguna? No oficialmente. Dice que no hay prisa, que puedo conocer a diferentes familias mientras soy joven. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Pero esa foto le dice al mundo mágico que Daphne Greengrass ya tiene un interés particular. Que no está disponible para negociaciones casuales. Espera. Mike se incorporó, procesando las implicaciones. ¿Estás diciendo que ahora todos piensan que yo estoy cortejándote? Formalmente hablando, sí. Daphne evitó su mirada. En el mundo de sangre pura, cuando un joven de familia respetable pasa tiempo a solas con una heredera, especialmente después de un evento tan dramático como lo de la cámara, se asume que hay intenciones serias. Mike sintió un calor incómodo en su pecho, mezclado con algo que podría haber sido pánico. ¿Y estás usando mi reputación como escudo? Sí. La respuesta fue directa, sin adornos. Lo siento, Mike. Sé que es manipulativo y egoísta de mi parte, pero... ¿Pero? Pero también significa que mi padre te considerará como primera opción. Sus mejillas se tiñeron ligeramente de rosa. Los Potter tienen el linaje, la influencia, y tú específicamente has demostrado ser formidable cuando importa. Para él, serías un partido ideal. Por lo que evitará llegar a acuerdos con otras familias mientras asuma que estás interesado en mí. Mike sintió su corazón acelerar de una manera que lo alarmó. Era demasiado joven para estar pensando en esto, demasiado joven para que el sonrojo de Daphne le causara esa sensación extraña en el estómago. Bueno, si voy a ser tu escudo contra pretendientes no deseados, al menos debería cobrar por el servicio. Su voz sonó un poco forzada. Digamos, acceso premium a tus habilidades de medibruja. Daphne rió, y fue la primera risa genuina que había escuchado de ella en semanas. Eres imposible. Soy práctico. Mike se recostó contra el banco, tratando de ignorar la forma en que su pulso se había acelerado. Además, si vamos a mantener esta ilusión útil, más vale que sea convincente. Aunque supongo que simplemente sentarnos juntos ya es suficiente para que la gente saque conclusiones. Daphne lo miró con una expresión que era difícil de interpretar, pero había algo suave en sus ojos que hizo que Mike sintiera ese calor incómodo otra vez. Sí, Mike. Aparentemente es suficiente. Y con eso, siguieron escuchando, con la música flotando suave entre ellos.
Pero ahora Mike era más consciente del peso del Wallman sobre su pecho, del contacto ocasional de sus hombros al compartir el banco, de las implicaciones de lo que todos en el mundo mágico estaban asumiendo sobre ellos. Era extraño. Su mente de 20 años sabía que Daphne era inteligente, perceptiva, y que tenía una forma de ver el mundo que él encontraba fascinante. Pero su cuerpo de 12 años hacía que esos sentimientos se sintieran confusos, prematuros, como si estuviera desarrollando algo que no debería existir por años. Tal vez era mejor así. Tal vez era mejor que todo esto se desarrollara lentamente, de manera natural, sin prisa. Que simplemente siguieran siendo lo que eran. Dos personas que se entendían, que compartían domingos y música, que se habían convertido en aliados por circunstancia y permanecían así por elección. El futuro ya llegaría. Por ahora, era suficiente con esto. Hogwarts seguía respirando en paz, por ahora. Pero en ese rincón apartado, dos estudiantes navegaban las aguas complicadas de la política familiar y los sentimientos que aún no tenían nombre. Sin apuros, con el mundo a los pies, el cadáver de una leyenda esperando su destino, y la comprensión creciente de que sus decisiones tendrían consecuencias que se extenderían mucho más allá de los muros del castillo. El gran comedor olía a pan recién horneado, mermelada de calabaza y té negro. Las conversaciones flotaban en el aire como vapor, mezclándose con el tintineo de cubiertos y el ocasional graznido de las lechuzas que llegaban tarde con el correo. Era uno de esos desayunos de finales de mayo donde la luz del sol se filtraba por las ventanas altas, recordando a todos que el curso estaba llegando a su fin. En la mesa de Gryffindor, Mike, Neville y Hermione habían reclamado una esquina tranquila, con un libro de criaturas mágicas particularmente grueso abierto entre ellos. Las páginas estaban llenas de ilustraciones detalladas de serpientes gigantes, y los márgenes tenían notas escritas con la letra pulcra de Hermione. Kael estaba posado en el respaldo de la silla de Mike, sus plumas doradas reluciendo bajo la luz matutina. Aunque ya habían pasado varios meses desde que el Fénix había elegido a Harry Potter como su cuidador, los estudiantes aún no se acostumbraban del todo a su presencia. Susurros discretos se elevaban desde otras mesas cuando el ave cantaba suavemente, y más de un estudiante desviaba la mirada cuando Kael extendía las alas o giraba la cabeza con esa gracia sobrenatural propia de los Fénix. Era una criatura legendaria, después de todo, y verla cada día durante el desayuno seguía siendo algo extraordinario. Daphne, como solía hacer desde hacía semanas, se había sentado en una silla cercana que había arrastrado desde la mesa de Slytherin. Oficialmente era porque el libro también le interesaba y necesitaba la información para ayudar con las negociaciones. Extraoficialmente, nadie le preguntaba y ella no explicaba. Los estudiantes de ambas casas ya habían dejado de murmurar sobre su presencia constante, aunque algunos todavía lanzaban miradas curiosas hacia su inusual alianza. ¿Y bien?, preguntó Mike sin levantar la vista de una página que mostraba el diagrama de un basilisco con todas sus partes marcadas y valuadas. ¿Qué opinas tú, Neville? Neville dejó la cuchara a un lado y se limpió con la servilleta, tomándose un momento para considerar su respuesta. Había algo diferente en él desde lo de la cámara, una confianza tranquila que no había estado ahí antes. Estoy de acuerdo. Deberíamos venderlo. Su voz era firme, decidida. Pero no todo de una vez. Hermione parpadeó, bajando su taza de té. ¿El basilisco? ¿Estás seguro? Completamente. Neville se inclinó hacia adelante. Miren, no tenemos forma de almacenarlo adecuadamente, ni conocimientos para extraer nada útil sin matarnos en el proceso. El veneno sigue siendo letal incluso después de la muerte, y las escamas necesitan tratamiento especializado dentro de las primeras semanas o pierden sus propiedades mágicas. Mike asintió lentamente. Tiene sentido. No podemos simplemente dejarlo pudriéndose en la cámara. Exacto. ¿Y la familia Greengrass? Neville miró brevemente a Daphne, quien alzó una ceja elegantemente. Son los mejores en el negocio de ingredientes raros y comercio de pociones. Si alguien puede negociar algo justo con los duendes y conseguir los permisos del ministerio, es el padre de Daphne. Mike alzó una ceja, genuinamente sorprendido. ¿Eso es una alabanza encubierta, Longbottom? Neville sonrió, y por primera vez en años, no hubo nerviosismo en su expresión. Es eficiencia práctica. Además, vamos a necesitar fondos para todo lo que se viene. Información, protección legal, pociones raras, equipos de detección. Hizo una pausa significativa. Y tú dijiste que queremos empezar a ayudar a Sirius cuando se escape. Eso no se hace con los galeones de la mesita de noche. Daphne bebió un sorbo de su té con aire sereno, pero Mike notó el destello de aprobación en sus ojos.
Ya he enviado una lechuza a mi padre informándole que podrán presentar términos formales durante el verano. Naturalmente, revisaremos todos los contratos con tu abuela antes de firmar nada. Por supuesto, dijo Mike, y había alivio genuino en su voz. Prefiero enfrentar otro basilisco antes que firmar un contrato sin que Augusta lo apruebe primero. Hermione chasqueó la lengua, pero su sonrisa era afectuosa. Es inteligente. Los contratos con duendes son notoriamente complicados, y los del Ministerio para ingredientes de clase XXXXX son aún peores. ¿Clase XXXXX? Preguntó Mike. Extremadamente peligroso, manejo restringido, permisos especiales requeridos, explicó Hermione. Un basilisco de 1000 años está en la categoría más alta. Cada parte de su cuerpo está regulada por al menos 3 departamentos diferentes del ministerio. En ese momento, una figura familiar se acercó por el pasillo central entre mesas. La profesora McGonagall, impecable como siempre, con su túnica verde oscuro perfectamente planchada y el cabello recogido en su moño habitual. Su expresión era la de siempre. Seria pero no severa, como si fuera a regañar a alguien pero no había decidido a quién. Señor Potter, dijo con tono firme pero no hostil, el director desea verlo en su oficina. Mike dejó su tenedor, sorprendido. ¿Ahora? ¿He hecho algo malo? No que yo sepa. Sus ojos se suavizaron ligeramente. Y lleve al Fénix. Dijo específicamente a ambos invitados. Mike se levantó al instante, sintiendo la curiosidad de sus amigos. Kael, que había estado posado tranquilamente en su silla, se incorporó con un suave trino musical y voló hasta su hombro con la gracia de una criatura que había aprendido a moverse con confianza. El movimiento causó un momentáneo silencio en las mesas cercanas, como siempre ocurría cuando el Fénix desplegaba sus alas en público. Nos vemos luego, dijo Mike, mientras Kael se acurrucaba con elegancia en su cuello, las plumas doradas brillando suavemente a la luz matutina. Ten cuidado, murmuró Hermione. Siempre lo tengo, respondió Mike, aunque no estaba seguro de si era cierto. La oficina del director era como siempre, caótica en su elegancia, saturada de objetos encantados que zumbaban y chasqueaban suavemente, retratos que murmuraban entre sí en marcos dorados, y ese aroma particular a pergamino viejo y magia antigua que parecía impregnado en las paredes mismas. Fawkes, el Fénix adulto, dormía en su percha dorada, las plumas rojas y doradas resplandeciendo incluso en reposo. Kael, al entrar, soltó una nota suave y melodiosa, casi como un saludo, y se acomodó a un lado, curioso pero respetuoso hacia el Fénix mayor. Dumbledore lo esperaba de pie junto a su escritorio, las manos cruzadas detrás de la espalda, mirando por la ventana que daba a los terrenos del colegio. El lago brillaba como un espejo bajo el sol de finales de mayo. Harry, dijo sin darse vuelta, con esa mezcla de calidez y gravedad que lo caracterizaba. Me alegra verte. Y veo que Kael ha florecido considerablemente. Mike acarició suavemente al joven Fénix, sintiendo la calidez que emanaba de las plumas. Ha mejorado mucho. Ya puede planear con estabilidad, su canto se ha vuelto más claro, y está respondiendo a la música de maneras sorprendentes. Me sigue casi a todas partes, incluso a clases donde probablemente no debería estar. Lo sé, asintió Dumbledore, finalmente girándose con una sonrisa. Ha vinculado su ciclo de crecimiento al tuyo. Lo noté desde el día que lo salvaste, pero no quise influir en el proceso. Los Fénix son criaturas de elección libre, y cualquier interferencia externa puede dañar el vínculo. Mike sintió una punzada de ansiedad. ¿Entonces ya está listo para regresar contigo? El director negó con calma, acercándose a su silla pero sin sentarse. No, Harry. Kael es tuyo. Al menos por ahora, y posiblemente por mucho tiempo. Los Fénix eligen a su cuidador, y él te ha elegido a ti de manera definitiva. Más importante aún, ha prosperado contigo de maneras que no esperaba. Mike bajó la mirada, genuinamente sorprendido. Creí que solo lo cuidaba temporalmente hasta que fuera lo suficientemente fuerte. Así ocurre con muchas responsabilidades importantes, dijo Dumbledore con una media sonrisa. Llegan cuando menos lo esperas, rara vez te piden permiso, y una vez que las aceptas, tienden a quedarse más tiempo del que planeaste. Hubo un silencio breve, lleno del crujido suave del fuego en la chimenea y el tic-tac de los instrumentos mágicos. Mike decidió preguntar sobre un problema que no podía resolver solo. ¿Y sobre el Ford Anglia? Preguntó Mike finalmente. ¿Sabe que Ron, Neville y yo hemos estado trabajando en él? Dumbledore sonrió, y había un destello de diversión en sus ojos. Por supuesto. Hagrid me informa regularmente sobre las actividades cerca de su cabaña.
Dice que han hecho un trabajo excepcional restaurando el vehículo. Mucho mejor que las condiciones en las que llegó a los terrenos del colegio después de su aventura inicial. Mike sintió sus mejillas calentarse al recordar aquel vuelo desastroso desde Londres. 8 horas de pánico, el auto fallando al llegar a Hogwarts, y Ron vomitando la mitad del camino. No eran recuerdos particularmente agradables. Hemos aprendido mucho sobre mecánica Muggle, dijo, tratando de sonar casual. Pero aún nos falta una cosa para que funcione completamente. ¿Combustible? Preguntó Dumbledore con una sonrisa que sugería que ya conocía la respuesta. Exactamente. No hemos podido conseguir gasolina Muggle aquí en Hogwarts, y es lo único que nos falta para las pruebas finales. Dumbledore se acercó a un armario lateral y sacó un pequeño barril metálico con una etiqueta que decía Premium Leaded. Casualmente, esto llegó ayer por correo Muggle. Suficiente para llenar el tanque y hacer un viaje considerable. Hizo una pausa significativa. Un viaje que, me imagino, podría llevarte hasta, digamos, la madriguera. Mike sintió un escalofrío de comprensión y terror. ¿Quiere que conduzca desde Hogwarts hasta la casa de los Weasley? Es un viaje hermoso en esta época del año. Unas 8 horas si tomas la ruta que conoces, tal vez 10 si prefieres la escénica. Dumbledore sonrió. Y estoy seguro de que será una experiencia educativa. Mike pensó en el viaje de ida. 8 horas de terror, el auto fallando constantemente, la barra de dirección que se sacudía, los asientos incómodos, y la constante sensación de que iban a estrellarse en cualquier momento. ¿No sería más fácil regresar en el tren como todos los demás? Más fácil, sí. Pero mucho menos, instructivo. Los ojos de Dumbledore brillaron. Además, llegaste a Hogwarts en ese vehículo, Harry. Hay cierta simetría en regresar de la misma manera. Una lección sobre completar ciclos, sobre enfrentar lo que una vez te asustó, sobre descubrir que lo que tememos suele ser menos terrible de lo que imaginamos. Mike suspiró, reconociendo el tono filosófico que Dumbledore usaba cuando estaba a punto de dar una lección que él consideraba importante. Supongo que no tengo mucha opción en el asunto. Siempre hay opciones, Harry. Pero a veces las mejores lecciones llegan cuando elegimos el camino más difícil en lugar del más conveniente. Dumbledore hizo una pausa. Y recuerda, esta vez conoces el vehículo, sabes cómo funciona, y lo has reparado tú mismo. No es el mismo auto que te trajo aquí, y tú no eres el mismo joven que llegó en él. Mike miró el barril de combustible, luego a Kael, que había estado observando la conversación con curiosidad. ¿Cuándo quiere que me vaya? Después de los exámenes finales. Será tu forma de cerrar el año escolar. Y Harry, Dumbledore hizo una pausa. Los viajes de regreso siempre nos enseñan algo diferente que los viajes de ida. Especialmente cuando los hacemos con más sabiduría y menos miedo. Cuando Mike salió de la oficina, Kael sobrevoló su cabeza una vez, cantó una nota clara y melodiosa que resonó en el pasillo de piedra, y luego volvió a posarse en su hombro, como si marcara el fin de un ciclo. Y el inicio de otro. Mientras bajaba las escaleras móviles, Mike no pudo evitar sonreír a pesar de su aprensión. Dumbledore tenía razón en una cosa. Había algo satisfactorio en completar lo que habías empezado. Incluso si significaba pasar varias horas en los asientos poco ergonómicos de un Ford Anglia encantado. Al menos el aire libre sería agradable. Y tal vez, solo tal vez, el viaje sería menos complicado de lo que esperaba. Aunque, conociendo su suerte, probablemente no. Banquete de fin de curso, gran comedor. Las velas flotaban más bajo esa noche, como si quisieran acercarse a los estudiantes que reían y hablaban con una alegría que no se había sentido en todo el año. Las mesas estaban colmadas de platos dorados rebosantes de los manjares favoritos de cada casa. El pudín de Yorkshire que tanto gustaba a los Hufflepuff, las tartas de fresas y crema que preferían los Ravenclaw, el pastel de carne especiado que los Slytherin pedían cada banquete, y la tarta de melaza que siempre desaparecía primero de la mesa de Gryffindor. Las bebidas burbujeantes brillaban con colores cambiantes, y el aroma de especias dulces flotaba entre las conversaciones animadas. Por primera vez desde septiembre, el gran comedor de Hogwarts se sentía completo. No había miradas nerviosas hacia las sombras, no había susurros temerosos sobre monstruos ocultos. Los estudiantes comían con apetito verdadero, no con la tensión que había marcado la mayor parte del año escolar. En la mesa de Gryffindor, Mike picoteaba distraídamente un trozo de tarta de melaza mientras observaba a sus compañeros. Ron gesticulaba dramáticamente, contando por quinta vez su versión de cómo había casi derrotado a una de las piezas de ajedrez gigantes el año anterior, añadiendo detalles cada vez más exagerados.
Hermione lo corregía ocasionalmente entre risas, pero sin la severidad habitual. Incluso ella parecía más relajada, con el cabello menos perfectamente peinado y manchas de salsa de caramelo en la manga de su túnica. Neville, sentado junto a Mike, compartía esa mirada silenciosa que se había vuelto común entre ellos desde los eventos en la cámara. Era la comprensión callada de quienes habían visto cosas que preferían no recordar, pero que los habían cambiado de maneras que aún estaban descubriendo. Kael estaba posado en el respaldo de la silla de Mike, las plumas doradas brillando suavemente bajo la luz cálida de las velas. El joven Fénix había estado inusualmente tranquilo durante toda la cena, como si sintiera que algo importante estaba a punto de suceder. Ocasionalmente cantaba una nota suave y melodiosa que se mezclaba con las conversaciones, y varios estudiantes de mesas cercanas seguían volteando para mirarlo con admiración y curiosidad. Daphne, aunque sentada en la mesa de Slytherin entre Cave y Goyle, lanzaba miradas fugaces hacia ellos. Su expresión era serena, pero Mike había aprendido a leer las sutilezas en sus ojos verdes. Había una satisfacción allí, la tranquilidad de quien sabía que no todo debía decirse en voz alta para ser real. Sus propios compañeros de casa la ignoraban en su mayoría, pero ella parecía preferirlo así. Cuando los postres principales se desvanecieron con el usual destello dorado y aparecieron los dulces finales, chocolates que se movían solos, helados que cambiaban de sabor, y frutas cristalizadas que brillaban como gemas, las luces mágicas cambiaron a un tono dorado más suave. Era la señal tradicional de que el banquete estaba llegando a su fin. El profesor Dumbledore se puso de pie lentamente, sus túnicas azul medianoche ondeando suavemente a pesar de la ausencia de viento. El murmullo general cesó gradualmente, como olas que se retiran de la orilla. Incluso los fantasmas, que habían estado flotando entre las mesas contando historias a los estudiantes más jóvenes, se detuvieron para escuchar. Mis queridos estudiantes, comenzó el director, con esa voz que lograba proyectarse por todo el gran comedor sin necesidad de levantarla, como si las propias piedras del castillo llevaran sus palabras. Antes de despedirnos por el verano, deseo compartir unas palabras con todos ustedes. Hizo una pausa, sus ojos azules recorriendo cada mesa, cada rostro. Cuando habló de nuevo, su voz tenía esa calidad particular que aparecía cuando tocaba temas que consideraba verdaderamente importantes. Este ha sido un año marcado por sombras. Por secretos antiguos que despertaron cuando preferíamos que siguieran dormidos. Por el miedo que se extendió como la niebla matutina, tocando cada rincón de nuestro castillo. Su mirada se posó momentáneamente en la mesa de profesores, donde Gilderoy Lockhart había estado sentado durante la mayor parte del año. Hemos aprendido que el peligro puede venir de donde menos lo esperamos, y que el valor se encuentra en los lugares más insospechados. Hubo un silencio tenso. Muchos sabían a qué se refería. Otros lo intuían. Los estudiantes de primer año parecían especialmente atentos, como si supieran que estaban escuchando algo importante que no comprendían completamente. Entre nosotros se encuentran aquellos que, pese a su juventud, se enfrentaron a lo que muchos adultos no habrían osado mirar a los ojos. Dumbledore hizo una breve pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran. Hogwarts es más que sus muros de piedra y sus hechizos ancestrales. Es un lugar que vive y respira por quienes están dispuestos a defenderlo, incluso sin garantías de reconocimiento, incluso cuando el camino es incierto y peligroso. Mike sintió que su estómago se tensaba. Podía sentir las miradas de otros estudiantes volviéndose hacia él y Neville, aunque la mayoría trataba de ser discreto al respecto. Existe una distinción en Hogwarts que no se otorga cada año. De hecho, ha permanecido sin conceder durante más de una década. Dumbledore extendió un pergamino enrollado con cintas doradas. El premio por servicios especiales a Hogwarts se reserva para aquellos actos de valor y sacrificio que van más allá del deber de un estudiante. Para aquellos que arriesgan todo no por gloria o reconocimiento, sino porque es lo correcto. El gran comedor estaba ahora en completo silencio. Incluso los retratos en las paredes habían dejado de moverse. Este año, este premio será otorgado a 2 estudiantes de segundo curso. Jóvenes que demostraron que la edad no determina el coraje, y que a veces las decisiones más importantes las toman quienes menos se espera que las tomen. Mike intercambió una mirada rápida con Neville, quien había palidecido visiblemente. Por su valor excepcional, su iniciativa ante el peligro, y su sacrificio al proteger a sus compañeros y preservar la seguridad de esta escuela, Dumbledore desenrolló el pergamino. El premio por servicios especiales a Hogwarts será otorgado a Neville Longbottom y Harry Potter. El aplauso estalló como un relámpago.
No fue el aplauso educado y medido de las ceremonias escolares habituales, sino algo más profundo y genuino. Los estudiantes de Gryffindor se pusieron de pie inmediatamente, gritando y silbando. Los Hufflepuff se unieron con aplausos entusiastas, y incluso muchos Ravenclaw mostraron su aprobación con sonrisas y palmadas. En la mesa de Slytherin, las reacciones fueron más mixtas, pero incluso allí algunos estudiantes aplaudían con respeto evidente. Neville palideció aún más antes de sonreír con una timidez que contrastaba con la nueva confianza que había desarrollado. Mike simplemente se levantó lentamente, su rostro contenido pero sus ojos brillando con algo más profundo que la simple satisfacción. Ambos caminaron hasta la mesa de profesores, donde Dumbledore les entregó 2 placas doradas con letras grabadas en relieve y el escudo de Hogwarts reluciente en el centro. No todos los que reciben este premio lo entienden de inmediato, dijo Dumbledore en voz baja, lo suficiente para que solo ellos oyeran, mientras les entregaba las placas. Pero ustedes sí. No por lo que han hecho, sino por cómo lo han hecho. Y especialmente, por qué lo han hecho. Mike sostuvo la mirada del director. Había algo en esos ojos azules, una profundidad que sugería capas de significado que él aún no comprendía completamente. Por un momento, le pareció ver una sombra de tristeza, como si Dumbledore estuviera recordando otra ocasión en la que había entregado el mismo premio. Tom Riddle también había recibido esa misma distinción décadas atrás. Pero esta vez, el significado era diferente. Esta vez, el premio se otorgaba por proteger vida, no por ocultarla. Recuerden siempre, murmuró Dumbledore, con una sonrisa que era a la vez orgullosa y melancólica, que nuestras elecciones nos muestran quiénes somos realmente, mucho más que nuestras habilidades. Ustedes han elegido bien. Cuando regresaron a sus asientos, los vítores continuaron por varios minutos más. Incluso desde la mesa de Slytherin, algunos estudiantes aplaudían con respeto genuino. Otros mantenían expresiones neutrales, pero ninguno protestó abiertamente. Daphne, Mike notó, tenía una pequeña sonrisa en los labios mientras aplaudía con elegancia medida. El resto del banquete pasó en un ambiente más festivo de lo que había sido en meses. Las conversaciones fluían con mayor libertad, las risas sonaban más genuinas, y cuando finalmente Dumbledore dio por terminada la cena, los estudiantes se dispersaron hacia sus dormitorios con la energía nerviosa de quienes sabían que al día siguiente comenzarían las vacaciones de verano. Más tarde, mientras la música de los postres mágicos flotaba en el aire y el ambiente se relajaba, Mike sintió a Kael frotar suavemente su cabeza contra su cuello desde donde estaba posado en su silla. Era como un recordatorio de todo lo que había cambiado durante ese año escolar. Del niño nervioso que había llegado a Hogwarts al joven que ahora llevaba la responsabilidad de un fénix y el peso de secretos que preferían no discutir. Y de todo lo que aún estaba por venir. Porque mientras miraba la placa dorada en sus manos, Mike no pudo evitar preguntarse qué otros desafíos les esperaban. Dumbledore había hablado de elecciones, y él tenía la sensación de que las decisiones realmente importantes aún estaban por delante. Fin de la primera temporada. Nota del autor. Muchas gracias a todos por seguir esta historia, estoy muy feliz con los resultados de esta y cómo he llevado la trama hasta ahora. He de admitir que hubo capítulos o tramas que me costó mucho seguir y espero que hayan salido lo mejor posible. La siguiente temporada veremos todo el tercer año, pero la trama será muy diferente, muchos creo que ya sabrán por dónde la quiero llevar o cuál será el misterio por resolver. Puede que tarde algo de tiempo en continuar con la historia ya que me quiero centrar en mi otro fic de Pokémon que he dejado algo abandonado. Pero no se preocupen. Pronto continuaré con esta historia.